Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Hecho, comarca de la Jacetania. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. En pleno proceso de recomposición y reconstrucción social tras la pandemia, más allá de querer o no volver a una antigua normalidad del todo insuficiente a muchos niveles, no se puede renunciar a consensos que nos compactan y cohesionan como sociedad, a consensos que tejen comunidad, que hacen de nuestras sociedades algo más que una suma de individuos y que estrechan los vínculos y lazos entre los que no tienen más defensa que su organización colectiva. La lucha contra la violencia machista es uno de ellos. Ahora que los que han sido un lastre histórico para el país tengan como hobby de señoros dinamitar consensos sociales y hacer del sálvese quien pueda la única ley, no solo nos debe poner en alerta, sino que nos debe espolear para ambicionar y plantear horizontes sociales donde la violencia machista quede desterrada y la vida y los cuidados sean centrales a todos los niveles. Ellos se pueden permitir el miedo, la violencia y la desigualdad, nosotras no. Recuperando el tajo fuera de escena, como hace Berta Jiménez Luesma, movilizándose desde el territorio como Bajo Aragón Feminista y la Asamblea 8M Teruel, o batallando como Diana Albors por más recursos y atención psicológica en el Centro de la Mujer del Matarraña, la pandemia ha sido un parteaguas para muchas cosas, pero de lo que no hay duda es que el futuro será feminista o no será. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, en Tabán. No siempre estoy de pie, pero no estoy vencida. Y aunque sea arrastras, yo encontraré la salida. Soy la reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió. Muy buenas a todas, todos y todes, bien plegadas a la 9ª entrega de Moliendo Gordo de esta temporada. Arrancamos con la total certeza de que somos de esos de la boina, de los dialectos inventados, del catecismo de aldea que se va a cargar el país, por los que se preguntaban el otro día Cristian Campos, jefe de opinión del Español. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña el párroco con trabuco de esta nuestra casa Monoter, David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Bueno. Aquí, cateto, nos falta la boina. Nos tenemos que poner una boina de símbolo. Eso, que quede claro lo que somos. No teníamos una definición todavía, así que le agradecemos desde aquí a Cristian Campos que nos haya dado una. Como decían los escorbutos, no os penséis que estamos aquí en el podcasting, ¿no? Esto que se ha puesto ahora de moda entre los millennials, los modernos, los Z, los beta, los boomers, etcétera. Recuerden, como decían los escorbutos, cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos, así que no engañamos a nadie y eso tiene un precio. Claro que nos preocupan las lindes, Cristian, claro que queremos vivir del cuento, Cristian. ¿Por qué te crees que estamos haciendo esto? A ver si lo van a poder vivir del cuento los influencers y tribuneros madrileños. Repartan, hombre, ya. Joder, es que si no se lo quedan todo, hombre. Y ya está bien. Bueno, al lío que vivir del cuento nos hace solo. ¿Con qué trabuco nos vienes hoy, David? Bueno, trabuco metafórico. Pues la verdad es que quería hacerla nuestra monotada un moliendo vivo, básicamente porque volviera a sonar Fly and Free en Radio Monotes, pero la semana en Twitter ha sido tan buena que no me queda otra que repetir nuestra sección de gana, así que vamos con salseo, chafardeo tuitero. Bueno, lo que traemos hoy aquí es demasiado pa'l body. Han pasado demasiadas cosas y polémicas, así que vamos por partes, Julián. Primero, padre, lo del congresito, que es como la tuiteada turense ha venido a denominar las jornadas
que el gobierno de España se montó esta semana sobre el futuro de la España despoblada en la ciudad de Teruel. Por ser suaves y por ir a la definición como oficial, eran unas jornadas enmarcadas dentro de una serie de diálogos, que es como la han venido a denominar desde el gobierno de España, porque claro, decir monólogos de los de siempre, pues queda un poco vende menos. Claro, no vende igual. Claro, cuesta que la gente se trague esto, ¿no? Entonces, básicamente estos diálogos vienen a explicarnos un documento que yo he tenido a bien no leerme entero porque es un tocho de la hostia, pero sí algunas partes, que ha venido a denominarse España 2050, que es así como una especie de estrategia a largo plazo hacia la que conducir España, ¿vale? También te digo, Julián, que los veo bastante optimistas pensando que España va a durar hasta 2050. Yo, cada uno es libre de creer en lo que piense, pero yo la verdad es que me genera bastantes dudas. ¿Esto de España 2050 es como la segunda parte de la Agenda 2030 o es una prolongación es una prórroga? Es un extended pack, ¿no? Como cuando te compras el videojuego y luego sacan las extensiones, que básicamente es venderte la misma moto. Una cosa que te podían haber vendido desde el principio, pero, ¿sabes? Como 20 añitos más, ¿no? Unos personajes más, ¿no? Como las cartas Magic, ¿sabes? Que te dan como... ¡Buah! Cómprate este paquete que tenemos aquí, el super monstruo, el super orco, que se va... Claro, la nueva edición, ¿no? La nueva edición de... Claro, es el extended pack de esta movida, de esto que dirían los kakunas. Las mecánicas son las mismas, ¿no? Cambia el escenario. Efectivamente. En cualquier caso, la verdad es que más allá de ser una versión original, un extended pack o el videojuego de España 2050, hostia, molaría mucho, ¿no? Como rollo GTA Terror City. Efectivamente, de ese palo, o rollo Age of Empires, la conquista de la España despoblada, o una movida de estas, ¿sabes? Estaría muy guay. En cualquier caso, estos diálogos ya empezaron regular, la verdad, porque que gente del rural, de pueblo, como se le quiere decir, mucha, lo que se dice mucha, no había. Bueno, para ser ciertos, para ser concretos, ninguna. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, a esto estamos acostumbrados. Es como haber invitado una cena de cuñados, es decir... nada que no pase cada día en Nochebuena, y por tanto que no vaya nadie que esté sufriendo el problema es como, ¿no? Y todo el mundo hablando de ellos como muy de encuñado, muy español, y por tanto una tradición que hay que mantener y transmitir, porque si no, obviamente, ¿qué sería de España si no tuvieran estas tradiciones? Pues que se extinguiría como los toros bravos, ¿no? Julián. Exacto, efectivamente, tal cual. Efectivamente, pues eso. Sí, sin cenas de Nochebuena los cuñados se extinguirían. Claro, entonces... Que es matar dos pájaros de un tiro, David. Claro, les tienes que ofrecer congresos de este tipo, porque si no, esa especie que vertebra España como tal, como identidad, imagínate que y los relatos políticos españoles y españolistas. Algún día habrá alguien que reivindique la figura o la identidad del cuñado como la identidad que unifica a toda España, ¿no? Entonces... menos quejas y asumir que si se quiere que España llegue a 2050, la tradición cuñadista se tiene que mantener, si no, nos vamos al precipicio. Entonces, claro, esta gente del gobierno de España no son tontos, nos llevan adelanto y por tanto apuestan por esto por algo, para que vosotros, pueblo mediano rural que no sabe hacer 2 más 2 porque eso solo se aprende en las ciudades, no lo acabáis de entender, no acabáis de ligar esto de expertos que no se hablan de todo menos del problema. Pero bueno, entonces, entre lo que no sabías si estabas ante una cena de Nochebuena con decenas de cuñados a los que aguantarle la chapa, o si estabas ante unas jornadas de debate y que luego resulta que se cayó gente del cartel, así, misteriosamente, sin explicaciones, pues la cosa ya se empezó a poner todavía más dura. Y es que en el anuncio original, Jorge Puello hacía de dinamizador de un taller ciudadano sobre juventud y ¡ta-ta-ta-chan! Al día siguiente fue misteriosamente reemplazado sin mediar justificación
como el propio Jorge Puello hizo público en redes sociales. Vaya, parece que purguitas no había solamente en el estalinismo, No, también ni en Podemos. se las gastan finas en la socialdemocracia que nos dimos entre todos. Hombre, por supuesto, eso parece, Julián. La cuestión es que Jorge Puello fue reemplazado, salta la sorpresa en las gaunas, atentos, salta la sorpresa en Pinilla, por la eterna promesa política trolense, es decir, por Ignacio Urquizu. Recuerden, toda otra política es posible, y si es la de siempre, mucho mejor. Así que todo mal, Julián, todo mal. Primero que digo yo, ya vale de ponerle nombres de modernos de mierda a cosas que son charlas y turnos de pregunta posterior. ¿Qué coño es eso de taller ciudadano? Yo por taller entiendo otra cosa. Y después, que como le comentaron a Jorge Puello en el tuit donde denunciaba la purguita, que casi mejor que no apareciera en sus dichas jornadas, porque vaya, aquello empezó anunciado como los expertos, que vienen expertos, voces, ¿cómo dijo? Mucho nivel, dijo el Eco de Teruel, que venía unas jornadas de mucho nivel, ¿no? Aquello empezó así y acabó pareciéndose al máster de liderazgo de Albert Rivera, dos ministras socialistas, el honorable Javier Lambán, nuestra Erasmus por la despoblación favorita Maite Pérez, nuestro alcalde más poliédrico Ignacio Urquizu, del que hemos hablado antes, y el secretario general de la UGT Pepe Álvarez y el director de la Fundación Ibercaja, entre otros. Y por supuesto, como no iba a faltar a esta fiesta de la despoblación, nuestro cipotudo favorito, el mester de juglaría posmoderno de la España vaciada por aprovechar, o como le quieras decir, Sergio del Molino. La verdad ojo, es que... Ojo, porque el cartel, vamos, ni el Viñarrock, ¿eh? No, o sea, es que esto fue una fiesta, Julián, el festival de la despoblación. ¿Se podría decir que en esto de la despoblación ya tienen a su Vargas Llosa particular, David? Yo apostaría. Es más, ¿se podría decir que lo próximo será montar un máster de liderazgo y despoblación a lo Albert Rivera, donde Del Molino... Iba a decir donde Moliendo Gordo. donde Del Molino haga de Vargas Llosa y Javier Lambán haga de Tony Cantó. O mejor aún, que @Teruelano haga de Marcos de Quinto. La verdad es que sería la fiesta definitiva de la despoblación. Sinceramente, no me parece una mala comparación, porque la verdad es que está a la altura de ese máster por liderazgo. Esto, o sea, bueno, no nos salió gratis porque lo pagamos entre todas y todos los españoles, pero la verdad es que se parece mucho al tipo de target o de público al que va dirigido este máster de liderazgo de Albert Rivera. Gente con mucha pasta que no le importa gastárselo en una puta cortina de humo en la que vas a aprender menos que leyendo a Edu Galán. Se parece lo máximo que se... Sí, Edu Galán, es que el otro día se fue a una conferencia de toros. Eso ya lo encontraremos otro día. El sueño húmedo, esto la verdad es que claro, está muy parecido. Están muy linkados ambos eventos, porque parece que es el sueño húmedo de los entrepreneurs y despertadores de emprendimiento rural. Joder, es que yo iría a esta mierda, ¿sabes? O sea, si es eso que has propuesto de @Teruelano haciendo de Marcos de Quinto, Sergio del Molino de Vargas Llosa y Javier Lambán de Tony Cantó, yo la verdad que a esa mierda me apuntaba, sinceramente. Pero bueno, en fin, fue algo parecido a lo que sucedió, pero bueno, en fin, volvamos un poco a las jornadas. La cosa es que la cosa ya empezó durita con el anuncio del cartel y las purguitas, como ya hemos comentado, pero el show no paró allí. Y quizás la mejor definición de aquello que se estaba montando la dio Vox Populi. Vox Populi, es Vox Populi, pero no con el siguiente titular: Moncloa desembarca en la España vacía para frenar la marea de partidos provincialistas. Sí, amigos, Ojo. Aunque quedan un año o dos, o ya no sé cuándo son las elecciones, la verdad, para Bueno, dependerá un poco, ¿eh? Eso, está ahí la cosa borderline, la verdad. Aunque falte ese tiempo, aquello acabó convertido en un meeting. Evidentemente cada maestrillo vino con su librillo, porque si hay algo que caracteriza el miedo a los partidos provincialistas, es que
no todos, o sea, los amenazados hablan todos más o menos parecido, pero como que utilizan conceptos diferentes. Por ejemplo, la alcaldesa de Teruel vino a decir que eso de la despoblación era un mogollón de decisiones individuales sobre dónde te apetece vivir, y que eso de decirle de España vaciada era pensar en una especie de mano negra detrás, y que eso está muy feo, la verdad. No vaya a ser que nos pensemos o que veamos que el modelo económico y territorial tiene algo que ver y se acabe rompiendo España, ya ves tú, Julián, por pensar en que igual pues el modelo económico y territorial tiene algo que ver en esta movida. A ver, quién sabe, o no. O no, quién sabe. Para la alcaldesa de Teruel lo que hacía falta era más promoción, hacer más atractivo esto. Yo sinceramente a veces dudo de si estamos ante representantes públicos o ante los portavoces de la patronal de agencias publicitarias, porque aquí todo se soluciona con más promoción y hacer más atractivo todo. Dejo aquí esta duda a los monoters, que ya me corroe desde hace meses. Y luego pues claro, Maite Pérez, nuestra Erasmus por la despoblación favorita, vino con su clásica carpeta, con su clásico tema de la España por aprovechar, porque claro, eso de España vaciada está muy feo. Y después los de la universidad con la matraca del Erasmus rural, la patronal con la rebaja de los impuestos. Bueno, esto y algo más, pero nada fuera, no se comentó nada más fuera de los clásicos, de los hits clásicos sobre la despoblación. Bueno, aunque hay que reconocer que sí que una persona que innovó, y ese fue nuestro cipotudo favorito, Sergio del Molino, que me sorprendió, la verdad, que habló de montar lecherías en los barrios de las ciudades. Ojo que se viene un cuarto libro contra la España vaciada, lecherías. Hombre, por supuesto. Esto no nos lo habíamos visto. No, yo la verdad, no, y además dijo que de esto hablaban los arquitectos por ahí, por el mundo, así que bueno, los arquitectos. Sí, los urbanistas y todo hablarían en congresos. Bueno, huertos agroecológicos mal, pero lecherías bien. Podría ser un buen resumen de esto. Luego, la verdad es que si somos unos catetos que atentamos contra los valores de la modernidad y la ilustración, ¿quién te ha visto y quién te ve? Sergio del Molino reclamando lecherías. A este paso acabas con Anaír y Simón montando una carlistada con el lema familia, hipoteca y lecherías para todos. Pero bueno, si hay alguien que aprovecha perfectamente estos momentos, este es nuestro molt honorable Javier Lambán, que acopará las portadas al día siguiente con un titular que dejó en sus declaraciones: Teruel no es el prototipo de la España abandonada. ¿Qué, Julián? Madre mía, a la altura de Teruel existe como los perros y las serpientes. Es que cómo lo peta ese señor mayor ahí, Hombre, siempre siempre dan la tecla. A ver si os vais a creer especiales turolenses, ¿sabes? A ver qué os pensáis, flipaos. Que vais aquí de gente que somos la España vaciada, no sé qué. Sois unos flipaos para Lambán. La verdad hay que reconocerlo, que es un maestro en esto, de hacerle media campaña a Teruel Existe. Estaban fuera los de Teruel Existe con unas sillas vacías en plan protesta de sillas solidarias contra la despoblación, una iniciativa surgida en el pueblo soriano de Castejón de Campos. Yo, sinceramente, y no sé de Teruel Existe, pero les animaría a que se pillaran un poco de panizo, un microondas, unas sillas, con las sillas estas, y que se pusieran cómodos con esas sillas y esperaran las siguientes elecciones. Total, mejor que el señor Lambán no lo van a hacer. O sea, es imposible hacer una campaña mejor que la que le está haciendo el señor Lambán. Que les den tiempo, porque el otro día, no sé si leíste, David, que Pablo Iglesias fue un poco noticia porque dijo, no sé en cuál de las radios en las que participa, creo que fue en Radio 3, me parece. ¿Radio 3? Hostia, ¿está en Radio 3, en serio? No, en Radio 3 no. ¿Cuál estaba? A Cadena Ser, probable. No, en esta que está catalana, ¿cómo se llama? Ah, RAC1. Creo que también está. Bueno, el caso es que dijo que no iba a haber, que no íbamos a llegar a que iba a haber un adelanto de un año de las elecciones que iban a ser en 2021, porque vino a decir como que Pedro Sánchez era ante todo un estratega, más que un
más que un buen político, digamos, decía que era un estratega y que para impedir que este movimiento de la España vacía y tal creciera demasiado, que claro, este ritmo igual las elecciones son... Vale. Son en Navidades, ¿sabes? Esa es la opinión de Pablo Iglesias. Luego entraremos en eso porque hay una segunda polémica después de este congresito. Se lió muy parda esta semana por una supuesta encuesta, de eso hablaremos después. Pero bueno, por ir acabando con el tema este de los diálogos, mención aparte, merece el taller ciudadano sobre la juventud. Sí, ese, el de la purguita. Para que te hagas una idea, Julián, el único joven que iba a asistir se lo purgaron del cartel. Así que ya te puedes imaginar, ningún menor de 30 años hablando sobre juventud. Vamos al nivel del resto de charlas. Pues no había ninguna persona del mundo rural hablando sobre el mundo rural. Como jóvenes hablando de juventud. Efectivamente. Y sobre todo, mucha medida de polla, porque hay que reconocerlo. Yo es que esto me lo chupé, o sea, yo soy el típico masoca. Hablando de pollas. Efectivamente. O sea, sí, mayoritariamente, igual, creo que había una o dos mujeres dando opinión, el resto eran todos hombres, pero mucha medida de polla, porque aquello empezó con... Pues esto es lo típico, ¿no? La juventud necesita viajar, ver mundo. Y claro, obviamente todos los que habían allí habían hecho eso, pero a escala planetaria, ¿eh? Empezando por el propio Urquizu, ¿no? Por el propio dinamizador del taller ciudadano. Charla ciudadana, o como le quieras decir a esta mierda. Hablando de... han estado en Harvard, en Nueva York, en Madrid... Vamos, quedó claro que mucho viaje, mucha estancia en el extranjero, muchas universidades importantes, muchas experiencias vitales, de todo menos vivir en un puto pueblo y sufrir las consecuencias de las carencias derivadas de la despoblación. Vamos, no me parece mayor imagen de gente súper pesta y súper preparada para hablar sobre la España vacía, despoblada, como coño le quieran decir. En un evento del gobierno de España. En fin, creo que con esto se dice todo. Aquello se ideó como un mitin contra los partidos provincialistas. Teruel existe el movimiento de la España vaciada, como le quieras decir, y así sucedió. El triunfo fue para nuestro muy honorable, insuperable espectáculo, así que como no se podía superar el espectáculo de la primera jornada, la segunda ni me la vi. Porque total, igual hubo hasta expertos, pero no, ni me la vi, porque total, ya teníamos la crónica hecha. Entonces, si te ha parecido esto guapo, este meeting contra la España vaciada, Julián, y nuestros monoters, no ha sido menos la que se montó y continúa montándose, porque esto va a durar, pues bueno, hasta, no creo que dure hasta las elecciones, durará mucho más, porque como continúen a este ritmo, vamos, la España vaciada no es que va a tener grupo parlamentario, sino que va a gobernar el país, porque la fiesta no paró desde el diario El Español, que también nos ha dejado tardes, mañanas y noches de gloria tuitera. Aquí la verdad es que el despropósito es de tal magnitud que cuando parece que la cosa afloja te das cuenta que aún se puede llegar más lejos y que aunque la linde se acabe, la aparición de tontos e imbéciles continúa imparable. Empezamos por el principio para situar un poco. Todo esto se originó cuando El Español, junto a la empresa Sociamétrica, es decir, El Español paga una empresa, paga una encuesta, se montaron, pues eso, una encuesta, y el titular se lo llevaron los 15 escaños con los que, teóricamente, esa encuesta planteaba que una candidatura de la España vaciada irrumpiría en el Parlamento actual, si se realizaran hoy en día elecciones. Hasta aquí todo normal, una encuesta, unos resultados, una comentadita sobre el escenario político que arrojaba, pero claro, esto puesto en las manos de la llorería urbana liberal ayuser del Español, ya llegados, pues te puedes imaginar la fiesta que fue. En fin, la fiesta la arrancó, como hemos aludido al principio del programa, Cristian Campos, jefe de opinión del Español, con el siguiente tuit. Por este camino, el de la boina, los dialectos inventados y el catetismo de aldea y párroco con trabuco, nos cargamos el país. Por si no teníamos suficiente con Cataluña y el País Vasco, ahora llegan los agraviados por las lindes a vivir del cuento. ¡Que vienen los catetos!
Que vienen los párrocos con trabuco. Esto es el nuevo que vienen los rojos. Totalmente. Quedáis avisados. Por cierto, esto lo dice un señor que presume de calcetines con imágenes de Ayuso imitando a la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. Estos son los datos, suyas son las conclusiones, no sé quién es más cateto aquí. Evidentemente la fiesta no cesó aquí y otro de los clásicos del chafardeo tuitero que hizo su aparición el año pasado, pues sí, lo habéis adivinado, Díaz Villanueva, el contrahistoriador de España. Es más, en iVoox le han dado un premio este año por su programa La Contrahistoria de España, pues se sumó a esta movida con el siguiente tuit. La España vaciada está sobrerepresentada en las Cortes. Un diputado en Teruel o Soria representa a unos 44.000 ciudadanos, sacando la calculadora. En Madrid o Barcelona a unos 180.000. Padre, lo de la sobrerepresentación. Claro, ahora vienen con estas. O sea, Claro. nunca había sido un problema, ¿eh? Cuando el diputado era del PP o del PSOE, nunca era un problema. No había problemas. Ahí ya sabes que todos somos amigos. A Díaz Villanueva lo único que le pedimos es que, si tan preocupado está por la sobrerepresentación, que se lea los presupuestos generales del Estado, los de ahora y los de antes, a ver cómo va y eso de la sobrerepresentación. Evidentemente, la llorería urbanita user no se para aquí y empezaron las primeras lecturas parlamentarias del escenario que dejaba la encuesta. Un tal Ignacio Raccio resucitado, sí, suena así, resucitado, Ignacio Raccio resucitado, se arrancó con el siguiente tuit. ¿Qué partido es España vaciada? Pregunta, cuestión que lanza al aire, que se la autorresponde diciendo: es una creación del PSOE como respuesta a la atracción masiva del voto rural por parte de Vox. Fundamentalmente estatolatras pidiendo pastel del Estado, pero sin el estigma del lenguaje inclusivo. Guiños indepes, la corrupción o la mala gestión del COVID 1984. Madre mía. High level, esto es high level. Bueno, pues está esto, todo ahí, ¿eh? claro, está todo concentrado. Entonces, esto, claro, uno lo lee y dice, joder, ya sé de dónde vienes, ¿no? Entonces, básicamente fue la misma lectura que replicaron los bots, porque yo ya no los considero ni personas, aunque hay alguna persona detrás de Vox, sobre esta encuesta. Una suerte de conspiración de boinas y socialcomunistas para sabotear su imparable ascenso rural. Ya sabes, Julián, lo que importa no es ni la boina, no importa la boina o lo cateto que seas, sino sobre todo que votes bien y votes español. Esto que a priori era la lectura de Vox acabó convirtiéndose por arte de magia, vaya casualidad, como si no hubiese pasado antes, en la propia lectura del español. Vaya, con los liberales ibéricos diciendo lo mismo que los fascistas, como si no hubiese sucedido antes en la historia, como si el siglo XIX no hubiese existido, como si hubiese liberales en España. Es que te tiene que dar la risa con esta gente comprando tanto el marco de Vox que a los 2 días sacaron un artículo de una diputada del Partido Popular, Pilar Marcos, hablando de esto, diciendo que la España vaciada era la marca blanca de Pedro Sánchez. Pero sí, ojo, cuidado, no digan que el PP y Vox son lo mismo, aunque digan y hablen lo mismo y utilicen las mismas palabras y marcos. Recuerden, repitan conmigo, no son lo mismo, ¿vale? Que quede claro. A pesar de que, pues, esto es una casualidad, fruto de la casualidad. Y claro, este artículo, porque aquí no solo hay que escribir, sino hay que compartir, vino con su correspondiente chorreo de tweets. Evidentemente a esta fiesta no podía faltar Cristian Campos, que se apunta a todo con tal no trabajar, la verdad. Y respecto a esto, escribe el siguiente tweet. Si te preguntan si los de la España vaciada son de derechas o de izquierdas, es que no te estás enterando de nada. Esto va de convertir el Congreso en un top manta de taifas, tribus y clanes.
y nadie lo celebra más que Bildu, PNV, Podemos, PSOE y RC. A mí esto de meter al PNV en este saco... Siempre. Muy recientemente, o sea, esto... Bueno, para esta gente no. Para esta gente todo es la misma mierda. Así que quede claro que no os enteráis de nada, locos. Esto va de montar un puto top manta de taifas y tribus con lo bien que estábamos con la izquierda-derecha, señor. No sé si me flipa más el paternalismo constante de intentar hacerle entender, simplificar el mensaje a su gente, que también te digo yo, qué respeto le tendrán a su gente para hacer continuamente este ejercicio, o si me flipa más esa obsesión de meter en todo momento cosas de la órbita de la inmigración. O sea, porque hay una cierta obsesión a meter top manta. Por ejemplo, el otro día Ayue metía lo de los pisos patera. Están bastante obsesionaditos, ¿no? Ahí hay un poco de complejillo, no sé, igual libre mercado sí, pero libre de personas no, especialmente si es de pobres. Y cuando parecía que la cosa ya se estaba apagando con esta movida, cuando pensabas que ya no podían ofrecer un espectáculo más lamentable, que el nivel de bochorno ya no podía llegar más lejos. O sea, para que me saturen a mí de nivel de bochorno ya hace falta hacer bochorno. Se sacan, atentos, un manifiesto por la España llena. Sí, oís bien, monoters, han montado un manifiesto a favor de la España llena. Bueno, ¿llena o llenada, David? Porque llena. Cambia, ¿eh? Bueno, no, para ellos llena. Evidentemente esto es un proceso natural, como la alcaldesa de Teruel. Son miles de decisiones individuales que nada tienen que ver con el modelo económico ni el modelo territorial, que un día así, ¡boom!, ¿sabes? Deciden, no hay procesos históricos. Julián, no te pongas marxista, de verdad. Entonces, a este manifiesto de la España llena, Cristian Campos anima a sumarse con el siguiente tuit. ¿Estáis hartos de las llanteras de los agraviaditos de pueblo? @ML San Pablo 91 ha escrito el manifiesto de la España llena y no queda otra que sumarse a él. La verdad es que sería gracioso, de verdad, que esto fuera lo más lejos posible y se montaran un partido, una plataforma de la España llena y se fuera un combate electoral entre las dos Españas, una Ayuso versus Guitarte. Eso sí que sería ir a votar con ilusión. El artículo, la verdad es que era... Yo he tenido las tragaderas de leérmelo. Era un espectáculo. Se cerraba con 10 puntos, entre los que mostraba preocupación por la precariedad de los riders. Sí, un liberal, un neoliberal, oyen bien, preocupado por la precariedad de los riders. Para 2 párrafos más arriba, o a continuación, decir que los huelguistas del metal de Cádiz eran unos chantajistas. Muy bien, todo correcto. Estos manifiestos. Todo coherente. Así es. Agraviaditos de Pueblo dice como si montarse estas pirulas y espectáculos por una encuesta que da 15 diputados para darles un poco de casito como símbolo de superioridad moral intelectual propia del hombre liberal ayuser que todo lo puede, pues la verdad es que pueden sentirse orgullosos, ya lo han conseguido, ya han llegado a lo máximo que pueden dar, ya han inventado el bullying rural. En fin, yo sinceramente a estas alturas solo les pediría una cosa, a ver si el siguiente paso vital es madurar y dejar de comportarse como un preadolescente con la neurona justa para pasar el día sin cagarse encima. En fin, monoters, conclusión de este chafardeo salseo tuitero de hoy, básicamente que la única libertad posible para esta gente es la de hacer el ridículo 24/7 y demostrarlo por Twitter, así que recuerden, monoters, si pasan una mala racha, no te tires a un llanteras urbanos y menos te montes un congreso para hablar sobre despoblación.
El son que ellos te tocan, currar tarde y mañana, bailas bien si les conviene, consumiendo entre Bueno, pues con este consejico cerramos el salseo chafardeo tuitero por hoy y pasamos a la ronda de entrevistas que tenemos preparada para lo que queda de programa. Se acerca el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y charlaremos un poquito con diversos movimientos feministas de las comarcas turolenses sobre ello, el estado actual de la movilización y muchas cositas más. Así que arrancamos con Rosa Pérez, del Bajo Aragón Feminista. Bienvenida, bienvenida, bien plegada. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, oye, encantada de hablar con vosotros, muy bien. El placer es nuestro. Oye, Rosa, llega el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué tenéis preparado en el Bajo Aragón Feminista? Pues en esta fecha normalmente lo que hacemos es coordinarnos con las actividades que se hacen a veces desde la comarca, ayuntamientos o algunos otros ámbitos. De hecho, las comarcas, concretamente la de Andorra, Sierra de Arcos, no solamente se limita a hacer cosas para el 25, sino que tiene previstas del 22 al 30 muchas actividades. Tiene cuentacuentos en los colegios, con un teatro de protas, que es un poco para hablar de las chicas en sentido, pues eso, de protagonistas en el medio rural. También hay una exposición de viñetas por la igualdad y contra la violencia de género en el IES. Incluso el día 30, para toda la comarca, se ponen autocares y se trae a la gente de los distintos pueblos a una charla con Patricia Hernández, que es la autora del libro Yo no tengo miedo, donde comenta un poco todas sus vivencias con la violencia. Y para el día 25, concretamente, que es donde nos unimos nosotras, hacen de 7 a 9 una actividad en la Casa de Cultura que se llama De Puertas para Adentro. Es una instalación interactiva, a través como de una especie de puertas se escuchan conversaciones privadas o algo así, y entonces se lee el manifiesto al acabar, ¿no? En Alcoriza nos uniremos a la Escuela de Adultos, que proyecta 2 cortos y después se lee el manifiesto. Y en Alcañiz se ha programado un teatro, que es un teatro que se titula Teatro Indigesto, y a la salida del teatro se leerá el manifiesto. Entonces, nosotras lo que aportamos para estas actividades es, este año hemos pensado en hacer unos cartones, 6 cartones blancos de 2 metros por 1 metro, y en ellos vamos a colocar en DIN A3 titulares de noticias que hemos estado recogiendo desde hace un mes sobre distintos tipos de violencia. Por ejemplo, en algunos comentamos el contraste de titulares que hay sobre una misma noticia. Por ejemplo, bueno, no sé, tengo aquí unas cuantas, pero tan pronto pone absuelto en Vigo un acusado de violar a una joven en el Rellano por falta de persistencia de la víctima. Y al lado hay otro que pone: la víctima de una violación en Molins tuvo que oír del fiscal que otras chicas no ponían tanta resistencia. Bueno, en fin, buscamos un poco el contraste para ver lo absurdo de todo esto, ¿no? En otros, por ejemplo, lo que buscamos son diferentes tipos de violencia, no solamente los asesinatos, sino, por ejemplo, pues hay una, te estoy comentando que son solo de este mes, o sea, que hazte una idea de lo que podemos haber sacado si hubiéramos estado más tiempo, ¿no? Entonces, absuelven a un profesor acusado de abuso sexual por dar palmadas en el culo a niñas, o, por ejemplo, hablamos también de violencia, pues, en acosos a compañeras con insultos, en diversos trabajos, y también hablamos de que el aumento de la violencia machista hemos visto que ha ido en aumento, y nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, de que Igualdad destina 500.000 euros a La Palma tras subir un 60% las alertas por violencia de género tras la erupción, que ya, bueno, nos ha dejado hasta descolocadas. Y bueno, ya el colmo también, otra de las cosas, pues es el hecho de que el PP y el Vox Vitivo aprueben multar a quien no utilice el lenguaje inclusivo. En fin, bueno, nuestra idea es colocar estos cartones en cada una de estas actividades. Te puedes imaginar que ocupan bastante espacio, para comentar un poco y para que luego además se queden en los espacios en los que se han hecho las actividades. Muy bien. Rosa, 1.118 asesinadas por violencia de género desde 2003 en España, 37 en lo que va de año, 2 asesinadas en Aragón, 129 mujeres con orden de protección contra la violencia de género en las comarcas turolenses. Son datos escalofriantes que nos revelan la situación de emergencia feminista en la que nos encontramos. ¿Cómo paramos el terror machista? ¿Ha agravado la pandemia esta situación? ¿Están las instituciones a la altura
¿Qué falta? ¿Faltan recursos? ¿Faltan protocolos? ¿Falta coordinación institucional? ¿Educación? ¿Qué falta? Pues muy complicado esto de parar el terror machista, pero vamos, yo creemos que es muy importante hacerlo visible a la sociedad y empezando por no tolerar las pequeñas violencias diarias, lo que llamamos micromachismos. Siempre es importante informar de dónde viene esa violencia, por qué la violencia a la mujer siempre se ha tolerado, incluso se ha fomentado durante siglos. Y para pararlo, quizá lo que vemos más evidente es que hace falta mucha formación y mucha pedagogía. Sobre lo que me preguntas de si ha agravado la pandemia la situación, pues sí, o sea, parece comprobado que la salida del confinamiento agravó los casos de violencia machistas. Y de hecho, el confinamiento en sí mismo fue un terror, pues imagínate, para todas las mujeres que tuvieron que vivir con sus maltratadores. Si faltan recursos, pues sí. O sea, aunque es verdad que ahora existe una mayor conciencia ciudadana de este problema, pero por supuesto que se necesita un presupuesto suficiente para implementar adecuadamente estas medidas en las que se está trabajando, porque si no, al final todo eso se queda en papel mojado. Hablábamos de la pandemia. La pandemia también ha sido un parteaguas para la movilización social. Ahora que parece que dejamos atrás sus efectos más duros, ¿cómo ha afectado la pandemia a vuestras organizaciones? ¿Se va recuperando la fuerza de antes de cara a este 25 de noviembre? Pues la verdad es que nos ha limitado muchísimo. Me imagino que como a todas las organizaciones. De hecho, pues nosotras teníamos una asamblea mensual rotativa, pues unos días en Alcañiz, otro normalmente era el sábado, Alcorís, Andorra, íbamos rotando y bueno, eso nos mantenía tener pues un poquito más de cohesión, pero bueno, como no se podían organizar acciones, aunque intentábamos mantener videoconferencias, la verdad es que bajó mucho el apoyo y el podernos juntar. Incluso viendo que no podíamos hacer gran cosa en la calle porque estaba todo muy limitado, pues nos pusimos a pensar que quizá era el momento de hacer debates, de lecturas feministas y tal, pero bueno, también fue muy complicado y, en fin, ahora es cuando empezamos un poco ya a retomar la actividad y desde mitad de octubre aproximadamente ya tenemos una asamblea virtual cada lunes y vamos, estamos intentando volver a recuperar un poco todo ese tiempo. O sea que todavía queda un poco, ¿no? Para volver un poco a la normalidad de antes. Yo creo que iremos poco a poco, pero bueno, ahora vienen las Navidades, que también es un tiempo que paramos y bueno, a partir de enero yo creo que ya, pues con vistas al 8M y con vistas también a ponernos al día de muchas cosas que tenemos que hacer, pienso que ya iremos un poco sobre la marcha recuperando este tiempo. Sí, parece que la primavera para la movilización social siempre suele ser favorable, ¿no? Sí, eso. Y luego cuando tienes algo que hacer, pues también te pones las pilas porque lo tienes que preparar. O sea que también nos ayudará. Muy bien. Bueno, después de la tormenta llega la calma y con la remisión de la pandemia todo apunta a una imprescindible reconstrucción social. ¿Qué papel deben jugar los feminismos en esa reconstrucción de futuro? ¿Qué batallas debe priorizar el feminismo de las comarcas turolenses? Pues ese es uno de nuestros debates. Quiero decir, ahí estamos muchas veces dándole vueltas. En principio, yo creo que nuestra labor debe ser de denuncia ante las desigualdades machistas que existen, aunque muchas veces sean de manera sutil. Y para eso yo creo que son importantes las asociaciones para componer espacios y relaciones de apoyo y reflexión. Solo el hecho de juntarnos en torno al feminismo, bueno, pues creemos que ya es un avance en la vida de muchas mujeres. Otra batalla importante que tenemos ahora y que estamos ahí muy pendientes son los ataques a los que se debe enfrentar el feminismo en sí. Estamos ante un negacionismo feminista, incluso algunos grupos colectivos están intentando inculcar en la sociedad un claro retroceso en todos los avances conseguidos. No sé, por ejemplo, ahora mismo términos como feminazis, violencia intrafamiliar, aquelarre, chiringuitos se están usando de una manera muy habitual y no solo en el lenguaje coloquial, sino también en los medios de comunicación. Entonces yo creo que ahí tenemos una batalla y pienso que es dura, que no es muy fácil. A veces, muchas veces, ¿no? Como que las peleas siempre son por pues conseguir más recursos, no sé qué, pero igual tampoco hay que perder de vista que hay una batalla igual que a priori puedas decir, bueno, ya están
los mismos diciendo sus tonterías, ¿no? Como los chiringuitos, Sí. lo de todas estas movidas, pero es una batalla también primordial, en el sentido de que hay mucha gente a la cual le están inculcando, por así decirlo, ¿no? Eso, ese cuestionamiento, ¿no? Porque muchos movimientos de este tipo viven de dinamitar consensos sociales y por eso son tan peligrosos, porque un consenso social como era todos juntos en lucha contra la violencia machista, bueno, eso de todos juntos es muy relativo, Sí, pero sí. bueno, era un consenso muy establecido, parece que se montan sobre él y dinamitan y parecen como ellos, como los revolucionarios o los punkis de la vida, ¿no? Y claro, te obligan un poco a estar como a la defensiva, ¿no? Defendiendo. Y creo que si ha habido un movimiento en este país, en general, ¿no? En el contexto español, que ha sabido como salir un poco de ese gueto, ¿no? De la trinchera y ser muy expansivo y atraer a mucha gente, es paradójicamente, aunque le ataquen mucho, por algo le atacan mucho, Pues exactamente. es el feminismo, ¿no? Entonces también igual hay que aprender también del feminismo a batallar en ese campo porque también es fundamental. Sí, sí, y luego se tergiversan los términos y luego lo que tú dices es que es un discurso pues muy populista de, bueno, con una palabra ya parece que ya no tienes que dar más explicaciones, que ya lo tienes todo muy claro y la verdad es que esto pues ha aumentado exponencialmente y sí que aunque en el fondo seguimos pensando que, bueno, que estos ataques los ha habido siempre. Como siempre decimos, el feminismo es un elemento que yo creo que les duele, por eso a veces somos muy atacadas, pero que tampoco, en fin, nos duele, pero no nos quita el ánimo, que decir, que seguiremos. Pues sí, pues está genial que estéis bien de ánimos porque la verdad es que lamentablemente faltaban hacer. Y bueno, ya para finalizar, Rosa, ¿cómo pueden estar al corriente nuestras monotes de las actividades, charlas, movilizaciones, etcétera, que estáis preparando? ¿Por dónde os pueden seguir y estar al tanto? Pues bueno, ya sabemos que aquí en las comarcas turolenses la población está muy envejecida y muy aislada, o sea que sí que es verdad que es importante que demos pasos en la dirección de vernos unas a otras y relacionarnos nos parece muy importante. Pues antes de la pandemia, una de las últimas cosas que hicimos fue reunirnos todos los movimientos feministas en Montreal y eso fue una cosa muy chula. Yo creo que tenemos que seguir juntándonos porque además eso, nuestra tarea de denuncia, pues muchas veces hay que hacerla y contra más apoyo tengamos, pues mucho mejor. Nosotras tenemos, bueno, pues como supongo que todas, estamos en las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram. A nivel de la zona tenemos 2 chats de WhatsApp, uno que es para las que estamos en la asamblea y el otro es un chat de difusión donde toda la gente que esté interesada en conocer las cosas que hacemos o quiera venir a colaborar en algún momento que necesitemos, pues están más de 80 personas, es decir, que es un buen medio de difusión. Y luego, bueno, pues tenemos el correo electrónico para cosas así más concretas. No sé si en algún otro... Siempre lo que sí que notamos es pues cuando alguien se traslada, porque en estos pueblos, pues bueno, a veces gente con el trabajo y tal va y viene, pues que con cualquiera que se quiera poner de acuerdo para estar en el movimiento feminista, pues que pregunte a través del Facebook o lo que sea y la integramos rápidamente en difusión, en asamblea o en lo que quiera. En Facebook y en Instagram sois Bajo Aragón Feminista, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Sí, Bajo Aragón Feminista. Y el correo igual, Bajo Aragón. El correo igual, es bajoaragonfeminista@gmail.com. Estupendo. Pues bueno, con estos contactos, con estos medios cerramos. Rosa, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Sí, por supuesto. Y bueno, si necesitáis alguna vez alguna cosa, pues nos llamáis, que encantadas de que se hable de Teruel y que podamos participar en todas estas iniciativas. Os tomaremos la palabra, Rosa. Muchas gracias. Eso es, muy bien.
arde que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista con el... Pues continuamos con las entrevistas. Seguimos con Marta López de Asamblea 8M Teruel. Bienvenida, bienvenida, bien plegada a los micros de Radio Monotes. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues bueno, bien. Aquí a pasar el ratico con chicos bien majos. Bueno, muchas gracias por la parte que nos toca. Así que a ver. Bueno, Pero Marta, bien. llega el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué tenéis preparado desde la Asamblea 8M Teruel? Cuéntanos. Bueno, pues desde la Asamblea 8M vamos a llevar a cabo varias acciones. Una principalmente va a ser previa, va a ser previa para que también se vea para el 25, que es que es jueves, exacto. Vamos a poner una serie de carteles, hemos impreso una serie de carteles con los que vamos a reflejar una serie de datos, ¿vale? Entonces, bueno, los colocaremos en diferentes puntos de la ciudad de Teruel, ¿no? Pues yo que sé, los más importantes, entre universidad, centro, pues en diferentes sitios. Y bueno, hemos recolectado varias información de diferentes fuentes y que fueran mensajes directos, sobre todo buscábamos que no fueran nada morbosos, que no incidieran a lo mejor en datos que se suelen dar a los medios de comunicación y que al fin y al cabo no aportan nada. Y eso. Entonces, a ver que os pongo así un ejemplo que tenemos ya aquí preparados. El último que sacamos es, uno de ellos. El 74% de las mujeres asesinadas no denunció a su agresor. Que la fuente es el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, un informe que hizo en el 2020, ¿no? Y, por ejemplo, otro así también... Las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad 3 veces mayor de ser analfabetas que los hombres, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas del 2018. Entonces, un poco esos mensajes, ¿no? Bueno, mensajes, esos datos y que reflejar esa violencia ya no solo física, sino de diferentes formas, ¿no? A través de estos carteles. Eso por un lado. Y luego, por otro, pues vamos a realizar una concentración junto a la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel el día 25, jueves, a las 8 de la tarde en la Plaza del Torico. Y bueno, pues es una concentración a la cual pues llamamos a toda la ciudadanía a poder realizarla. Por fin podemos, porque el año pasado fue muy atípico, hicimos una breve, pusimos carteles por la Plaza del Torico de aquellos nombres de las mujeres asesinadas en el 2020, pero bueno, no se notó el calor ni la asistencia, entonces fue un poco, pues eso. Al igual que cualquier otra manifestación, pues fría, pero bueno, visible, que es lo que tiene que hacer, reivindicar. Claro, de esto te queríamos preguntar también, ¿no? Que al final la pandemia ha sido un parteaguas para la movilización social y ahora que parece que dejamos atrás un poco sus efectos más duros, te queríamos preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo ha afectado un poco la pandemia a vuestras organizaciones y si se va recuperando la fuerza de cara a este 25N? Bueno, pues a ver, lo que ha sido la pandemia en nuestra organización, bueno, pues a ver, al igual que otros colectivos, plataformas, la pandemia ha sido pues eso, un parón total donde la única forma que teníamos de hacernos, hacer visible el movimiento, ¿no? Y la fuerza que nos gusta siempre manifestar cuando tomamos las calles, pues claro, se quedó totalmente anulada. Entonces, las únicas herramientas que teníamos fueron las redes sociales, o sea, hacernos visibles. Pero claro, ahí teníamos un problema y seguimos teniendo un problema, es que las redes sociales no están al alcance de todas las mujeres. Entonces, si ya con las concentraciones y las manifestaciones, que esto va a ser una herramienta, ¿no? Un recurso muy fuerte y potente, pues con las redes sociales nos quedamos en mínimos, o sea, muy poco, la verdad, y es lo que nos ha afectado. ¿Cómo lo encaramos ahora que empieza a llegar un poco esa calma? Pues con fuerza, la verdad. El problema, pues eso, que al igual que otros colectivos y plataformas no vemos esa regeneración, ese cambio generacional, ni vemos que se sumen muchas personas, entonces eso pues al fin y al cabo a veces desanima, pero bueno, las que estamos siempre lo hacemos con fuerza y con ganas y eso es lo que realmente importa. Y que eso es lo más importante. Es el mensaje que queremos hacer.
Muy bien. Bueno, queríamos hablar también un poco, Marta, de cifras, ¿no? De datos. 1.118 mujeres asesinadas por violencia de género desde que se empezaron a contabilizar en España en el año 2003, 37 en lo que va de 2021, 2 de ellas en Aragón y 129 mujeres con orden de protección contra la violencia de género en las comarcas turolenses. Son datos terribles que nos revelan una situación de emergencia feminista total. ¿Cómo paramos el terror machista? ¿Ha agravado la pandemia esta situación? ¿Están las instituciones a la altura? ¿Faltan quizá recursos, protocolos, coordinación institucional, pedagogía? Sí. A ver, como bien has marcado, abordar lo que es el terrorismo machista significa abordar muchos aspectos, ¿vale? Yo soy partidaria siempre de abordar lo que es, o sea, la raíz, que es la educación, ¿vale? Y por lo tanto, formar sobre todo al cuerpo docente en estos términos. Y bueno, en Aragón sobre todo aplicar lo que es la ley de igualdad que se aprobó en 2018. Además se dio un tiempo de 3 años para que se aplicara y que fuera efectiva. Entonces ahora es como se tiene que ver, se tiene que observar cómo se ha mejorado en el ámbito escolar y se ha aplicado ese plan de igualdad. Entonces, claro, yo creo que de la administración ya ha habido un paso. Entonces, ahora tenemos que poner el punto de vista, o sea, el foco de atención en esos centros. Pero, claro, todas aquellas personas que se están formando, que están creciendo, no solo se ven educadas por el centro escolar, sino que también influyen diferentes agentes sociales, desde las familias, desde los medios de comunicación, desde los círculos de amistad. Por lo tanto, yo creo que esto pues lo tenemos que convertir en una cuestión de Estado. O sea, donde todos estos agentes que he nombrado pues que desempeñan un papel fundamental. Este plan de igualdad que se aprobó en 2018, ¿cuáles consideráis que son sus puntos fuertes? O sea, ¿realmente supone un cambio significativo o como otros planes se queda un poco a medio camino o falta más por recorrer, más por profundizar? Bueno, yo verdaderamente en lo que ha sido la aplicación en los centros escolares se ha visto en el que los docentes han visto en la obligación de formarse en lo que es la perspectiva de género. Sobre todo, una cuestión fue el uso del lenguaje inclusivo, en el cual yo pertenezco, todavía no estoy introducida en los centros escolares, pero sí que me relaciono con ellos, donde ha provocado pues mucha crispación, ¿no? Y entendimiento, o sea, no se entendía el por qué usarlo. Entonces, pues bueno, ha habido ahí bastante desilusión porque claro, si los propios docentes no se toman esto en serio, ¿no? Y no creen que esto es una medida efectiva y que puede llegar a esa igualdad, tanto a nivel, pues eso, sobre todo con el lenguaje, pues desilusiona. Luego, por ejemplo, también hablaban también de lo que eran las nuevas masculinidades, pues eso, aplicar lo que son nuevos digamos como pues sí, eso, contenidos relacionados, ¿no? Exacto. Erradicar estereotipos, roles y sobre todo aplicar los contenidos de cada asignatura. Eso es lo que se debería aplicar. Pero claro, ya sabes, una vez que se realiza el plan, luego ahí cada uno tiene un gran margen de cómo actuar y si verdaderamente los diferentes cuerpos o diferentes centros han tomado esto en serio o no. O sea, lo que más puede limitar la efectividad de este plan es la propia concienciación del cuerpo docente, ¿no? Exacto. Bueno, después de la tormenta, siguiendo con el tema de la pandemia, llega la calma y con la remisión, ¿no? Un poco de la pandemia, lo que estamos viendo, todo apunta a una imprescindible reconstrucción social. ¿Qué papel deben jugar los feminismos en esta reconstrucción de futuro? ¿Qué batallas debe priorizar el feminismo en las comarcas turolenses? A ver, ¿qué papel fundamental tiene que tener el feminismo? Bueno, a ver, yo creo que decisivo y fundamental. Al fin y al cabo, el futuro tiene que ser feminista. No sé, sobre todo hacer llegar a esas mujeres que sufren la violencia de sus parejas, ese agresor, ¿no? Hacerle llegar el mensaje de que pueden denunciar, de que no están solas, de que ese proceso que se vuelve un proceso súper longevo, costoso, en el que se ven desprotegidas, no debe ser así, ¿no? Y eso es lo que debemos erradicar.
¿no? El cambio de esas instituciones, sobre todo en la formación de tanto de jueces como de juezas y también aquellas personas hasta las que atienden en el 016 o en el Instituto de la Mujer, ¿no? Porque al fin y al caso, al fin y al cabo, yo creo que para una mujer que va a denunciar, o sea, toma esta decisión de denunciar y se ve desprotegida, yo creo que es un fracaso para la sociedad y también, por tanto, para el feminismo. Entonces, claro, pues yo creo que eso es un papel fundamental. Luego, ¿qué más podríamos hablar? Las residencias de los mayores tienen que tener una formación en feminismo, ¿vale? Entonces, yo creo que por esa parte también poner el foco de atención en ella. Y de cara a lo que son las comarcas, a ver, yo creo que el territorio rural, porque, a ver, al fin y al cabo, Teruel es evidentemente un territorio rural. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas comarcas se preocupen en que las mujeres les llega ese mensaje de empoderamiento, de sororidad, de libertad, ¿no? Y de que esas niñas y esas mujeres sepan que deben proteger lo suyo y que, pues eso, que debemos poner el valor en el papel crucial de esas mujeres en la vertebración del territorio, sobre todo en este territorio de Teruel, ¿no? Sobre todo en las comarcas. Y no sé, y también, a ver, yo vivo en un pueblo, ¿vale? En un pueblo de que somos 50 habitantes. Entonces, yo veo que aquí la gente o bien se dedica a lo que es la agricultura y la ganadería, que es un mundo muy masculinizado, donde no se observan casi mujeres, y las mujeres que hay aquí, la mayoría se dedica a lo que es el trabajo de los cuidados. Por tanto, yo creo que las comarcas deben encargarse de revalorizar, de valorar y poner el papel del trabajo de los cuidados como algo primordial, ¿vale? Y que debemos cuidar. Y sobre todo yo creo que la pandemia es algo que ha demostrado, que es muy importante. Hablando de cuidados, cuando mencionabas que hay que, digamos, aplicar el feminismo, ¿no? Que el feminismo tiene que llegar a las residencias de mayores. ¿A qué puedes profundizar un poco esto? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A qué tipo de cosas te refieres? Vale, por ejemplo, sobre todo en lo que es la formación, ¿vale? Lo que es pues la formación del personal, igual que decimos con el cuerpo de docentes y otro tipo de instituciones, que llegue esa formación a lo que son las residencias de mayores, ¿no? En el sentido de que, bueno, que nos preocupemos dentro de lo que es esa tercera edad, ¿no? No simplemente como si fueran despojos que no interesan, puesto que no producen para esta sociedad capitalista y por lo tanto no beneficia a esa sociedad consumista y dejamos a un lado, ¿vale? Entonces, claro, si dejamos a un lado a esa tercera edad, lo único que estamos consiguiendo es que se vean desprotegidos, las personas de la tercera edad se vean desprotegidos y el cuidado de esas personas se vea en manos sobre todo de lo que son entidades privadas, que es lo que se ha visto, en el que muy pocas residencias de mayores hay públicas y claro, si contamos de que hay un gran porcentaje de personas que están en riesgo de exclusión social y no se pueden permitir a lo mejor esas residencias privadas, que a lo mejor digamos que puede haber una mayor formación o hay una mayor consideración o mejor trato a estas personas, claro, debemos asegurar que dentro de las residencias públicas hay un buen servicio, hay una perspectiva de género. Claro, igual ahí, y juntándolo un poco con el tema de la pandemia, quizás se ha desaprovechado un poco la oportunidad de que hubo unos meses que estuvo muy vivo, precisamente por la tragedia que sucedió en las residencias, especialmente este modelo privatizador, que hay que recordar que Aragón es la segunda comunidad autónoma con más residencias privadas de España, que esto se suele olvidar, pero está ahí. Entonces, igual el feminismo ahí sí que puede jugar un rol central, no solo por la revalorización de los cuidados, sino por mostrar modelos alternativos al clásico residencia de ancianos, ¿no? Y profundizar más, poniendo especialmente eso de que, ¿no?, de quitar la productividad de la ecuación, ¿no? Como nosotros productivos los metemos en una nave
y ahí Ya. a ver cómo sobreviven, ¿no? En un macromatadero. Claro, y aprovechar también a generar como una especie de modelo alternativo, ¿no? De tercera edad o de, ¿no? Donde el centro no sea pasar el rato hasta que te mueres, sino que sea pues un envejecimiento más activo, más cuidado y más, Más con digno. con otros valores en el Claro, centro, ¿no? Ujú. Sí, al fin y al cabo es poner la vida en el centro. O sea, el mensaje es ese y en el cual tenemos que poner cierto hincapié, ¿no? De que, por lo que tú dices, ¿no? De que aunque no produzcas, si quitamos esa ecuación de la producción, generar modelos alternativos y más sostenibles a la vida. Muy bien, pues bueno, ya para ir finalizando la entrevista, Marta, ¿cómo pueden estar al corriente nuestras monoters de las actividades, charlas, movilizaciones, todo lo que estéis preparando o lo que preparéis de cara a futuro, por dónde os pueden seguir y estar al tanto? A ver, nos movemos en las 3 redes sociales así más visibles, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram. En Twitter e Instagram nuestro nombre es 8M Teruel, a ver, 8M Teruel, y luego en Facebook Huelga Feminista 8M Teruel. Vale, yo creo que de las dos formas nos podrían encontrar en cualquier lado. Y vamos, cualquier cosa que realizamos lo intentamos difundir por esos medios y eso, invitar a todas aquellas que se quieran reunir con nosotros, pues más que encantadas, la verdad. Y además siempre lo hacemos en el CSA, en el Centro Social Gestional, en la ISENA, en Teruel. Aysena que está recuperando también impulso ahora, porque también con la pandemia han pasado lo suyo. Exacto, sí, sí, claro, pues eso, pues con ese descenso de contagios y ese aperturismo, pues hombre, ya podemos quedar para reunirnos y echar pues unas cervecicas. Que también está muy bien, ¿no? La militancia no exime de... Exacto, se llama cuidado de militancia, Claro, no solo tomar nota, o sea, el acta de asamblea. Luego tiene que haber un poco de espacio para el esparcimiento. Estupendo. Y tenéis grupos de WhatsApp o de Telegram, ¿no? Supongo, para... Sí, exacto, sí. Tenemos grupos de WhatsApp que enviando un privado a las diferentes redes sociales las introduciríamos y quien quiera participar y trabajar o simplemente enterarse. Más que bienvenida, ¿no? Con todo lo que sea relevo que decías antes. Exacto, vamos, encantadísimas. Las chicas de Bellas Artes nos encantan. Estamos encantadísimas. Muy bien. Pero bueno. Pues nada, con esto terminamos la entrevista. Marta, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. A vosotros. Muchas gracias. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. Pues continuamos con las entrevistas. Tenemos con nosotros a Diana Albors, psicóloga del Centro de Mujeres del Matarraña. ¿Qué tal, Diana? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco qué actividades estáis realizando en la comarca del Matarraña de cara a este 25N. Vale, para la celebración del 25N lo que hemos hecho desde el Centro de la Mujer es, hemos lanzado a través de nuestro canal de Instagram, Matarraña en Femenino, una campaña dirigida sobre todo a jóvenes y a niños sobre esta temática, ¿no? Para realizar un concurso de fotografía que culminará con un evento el 25N, de entrega de premios de fotografías que se hagan, una actuación musical y es lo que queremos hacer para este 25N. Muy bien. Oye, como psicóloga te queríamos preguntar, la salud mental es un tema que últimamente está muy en boga, la pandemia lo ha puesto más de manifiesto si cabe, la necesidad de abordar esta situación de una vez desde lo público. ¿Cómo es el acceso de la mujer y más particularmente de la mujer rural a la atención psicológica? ¿Es hora de que la sanidad pública también en el mundo rural garantice de una vez por todas la atención psicológica? Sí, ya es hora que lo haga. Vale, es hora que lo haga. Comprendo las dificultades, pero creo que sí, creo que la salud mental, aunque no me gusta mucho definirlo así, ¿vale? Pero es lo que hay.
de momento. Y hace falta. También es verdad que a lo mejor desde la salud pública no se garantiza, pero desde luego el Instituto Aragonés de la Mujer, a través de los convenios que tiene con comarcas, está haciendo una labor, yo creo que encomiable y un esfuerzo grande, ¿no? Desde el IAM, precisamente es quien sustenta esta atención psicológica en las comarcas. Es un servicio de atención psicológica y de orientación a la mujer, a todas las mujeres. Prioritariamente se atiende a mujeres en situación de violencia de género y a sus hijos e hijas. Pero se abrió, me parece que es, bueno, el año pasado o hace 2 años. Es que con el rollo de la pandemia se me escapa un poco el tiempo. Pero se abrió ya a todo tipo de problemáticas. Es atención gratuita a cualquier mujer que necesite atención psicológica. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, es brutal. No lo hace la sanidad pública, pero sí que de alguna manera una institución pública, pues bueno, está poniendo los medios económicos para que esto sea así. Hicimos una entrevista hace unas semanas, no sé si la temporada pasada incluso, ya no me acuerdo cuándo fue, creo que fue hace unas semanas, con un colectivo, Sicara, que también estaba en un proyecto en colaboración, no recuerdo con qué instituto del Gobierno de Aragón, también para atención psicológica a personas LGTB, también un poco por la falta de medios que ya de normal de servicios hay en el mundo rural, ¿no? No sé, me ha recordado un poco esto que comentabas, ¿no? Que hay como un impulso desde las instituciones aragonesas para atención psicológica a las mujeres. Sí, y bueno, en principio a mí no me gusta, entiendo lo de colectivos, ¿no? El LGTBI y demás, entiendo que se utiliza esta palabra, desde luego, con mujeres no se debería utilizar la palabra al colectivo, ¿no? Porque obviamente somos mitad de la población y a veces hasta más de la mitad de la población, por lo tanto, de colectivo nada. Pero sí que es verdad que hay ciertos perfiles de personas, ¿no? que puedan sentirse afines en el sentir de las mujeres, ¿no? Y es verdad que no se tiene acceso a recursos psicológicos. Entonces, bueno, la salud pública no ofrece, tiene el servicio, tenerlo lo tiene, ahí está, pero evidentemente muy mermado. En mi experiencia como profesional, yo atiendo una vez por semana, y yo sé que en la sanidad pública esta ratio no se da ni por casualidad. ¿Esto para toda la comarca del Matarraño? Sí, es para la comarca, para todas las mujeres que residan en la comarca, y dependiendo, obviamente, hago una evaluación primero, bueno, hay que ver cuál es la problemática, cuál es la necesidad, pero es una vez semanal, ¿eh? El valor de esto, si nos vamos a mercado, es tremendo. Entonces, me parece un esfuerzo por parte de esta institución, ¿no? Que siempre nos metemos con ellas y yo me sigo metiendo con ellas, porque siempre falta más, pero también creo que es justo reconocer. También es un servicio que no está muy conocido, ya lleva tiempo instaurado en las comarcas. Yo hablo de la mía, ¿vale? Yo me doy cuenta que todavía no he conseguido que se extienda. Hay un porqué, ¿vale? Hay un porqué y probablemente hablemos de ello a lo largo, ¿no? Es decir, es la ruralidad. Ya. Bueno, explícalo ahora. O sea, ¿falta difusión o falta...? O sea, ¿en qué sentido lo dices? Difusión, no creas que falta en el sentido que se acude a todos los medios. Se ha acudido y bueno, con una frecuencia X se acude, son generosos, se participan. Aquí tenemos los bandos y una aplicación de e-bando en todos los municipios. Se distribuye por los bandos, se dice en el municipio, pero una cosa es difundir, y todo el que está en un medio de comunicación creo que lo debe de saber. Una cosa es lo que tú difundes y otra cosa es lo que le llega al receptor, y de lo que le llega lo que se le queda. Entonces, yo creo que está un poco, por eso hay que insistir muchas veces en ser muy repetitivo, que la persona que ya se ha enterado le puede parecer molesto, pero realmente es complicado que esta ayuda, y luego sobre todo que también lo del psicólogo o la psicóloga hoy en día todavía no está muy bien visto. Todavía está estigmatizado. Está estigmatizado, claro, nadie quiere, o mucha gente no quiere que se sepa que va al psicólogo, bueno, y en casos de violencia de género ya ni te cuento.
¿Dirías que en el mundo rural está igual de estigmatizado que en ciudades más grandes o dirías que más o que menos? Está más estigmatizado. Todo tiene una razón de ser que en la ciudad, ¿no? En la ciudad yo, bueno, hace muchos años que vivo aquí, por lo tanto no sé cómo está, pero sí que hablo con compañeras, con gente que conozco, y allí sí que tienen bastante más libertad de decir tranquilamente en su grupo de familia, su grupo social, oye, yo voy al psicólogo, ¿no? Y se entiende, vale, pues vas al psicólogo porque lo necesitas como si vas al médico especialista, ¿no? Es una especialidad que empieza a entrar dentro de la normalidad. Aquí en el mundo rural todavía no del todo. También está mejor de lo que va, año por año va mejorando también porque es verdad que desde los medios de comunicación se habla más y entonces, bueno, la gente lo va entendiendo. Sí, bueno, yo diría que en las ciudades, yo que llevo bastantes años viviendo ya en Valencia, también diría que es una cosa reciente esto de que se esté desestigmatizando poco a poco lo del psicólogo. O sea, diría que hace 10 años estaba muy estigmatizado también en ciudades como Valencia. Para mí es que lo rural y sobre todo en municipios, claro, yo te estoy hablando de lo que es mi comarca, tiene municipios, la media de habitantes es 500. Luego tenemos Valderrobles, que tiene pues 2.000 y pico, 3.000, y Calaceite, que son 1.000 y pico. Pero el resto, fíjate tú, lo que estamos hablando. Entonces, claro, la estigmatización, sobre todo de una población envejecida, que no tiene acceso ni interés en lo nuevo, porque es así, pues claro, todo esto dificulta, vamos como años por detrás. Ya. Te preguntaba antes sobre el acceso de la mujer rural a la atención psicológica, porque un poco relacionado con la siguiente pregunta también, ¿no? Según FADEMUR, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, en un estudio que realizó junto con el Ministerio de Igualdad, titulado Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, que fue presentado el 16 de octubre del año pasado, el 70% de las mujeres asesinadas vivían en municipios de menos de 100.000 habitantes. Y según AMFAR, la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, en torno al 60% de las víctimas de violencia machista en 2017 residían en el mundo rural. ¿A qué crees que se deben estos datos? ¿Están las mujeres víctimas de violencia machista más aisladas en el mundo rural que en la urbe? ¿Faltan recursos contra la violencia machista en el mundo rural? ¿Cuáles serían? Sí, crees que faltan. Sí y sí. ¿Vale? De todas maneras, entender las cifras de la violencia de género es complejo. No hay respuesta. O sea, la respuesta a por qué se da esta cifra del 70% o del 60%, por qué se da, es complicado responder. No complicado, complejo responderlo. Lógicamente no tenemos todo el tiempo del mundo y hay que sintetizar. De esos porcentajes, obviamente hay una parte grande que pertenece a lo rural, que es la pregunta que me haces. Bueno, ¿qué es lo rural? ¿No? Porque el 70% o el 60% no va a ser la totalidad por ser rural. Seguro que no. Pero dentro de lo que sea el porcentaje que corresponda en cada caso en particular, desde luego, en lo rural lo que marca es que hay todavía una cultura tradicional, es decir, los patrones patriarcales, los roles de género viejunos, porque yo ya los veo muy viejunos, todavía en el día a día y funcionando. En la generación que tiene 60, 70 y 80, aunque también los hay porque encima hay un repunte en la juventud, es decir, que personas que se libran un poco y que pues realmente cada vez parece que quedan menos. Es un sándwich entre lo antiguo y lo que viene detrás, ¿no? La ruralidad, bueno, eso está muy marcado. Y está marcado en gran cantidad. En una ciudad hay más diversidad a tu alrededor como individuo, pero aquí no. Aquí hay unas estructuras, un contexto social, unas estructuras familiares muy potentes. Por lo tanto, el qué dirán marca muchísimo. Yo llevo trabajando como psicóloga en este territorio unos 16, bueno, ya no me acuerdo, 16, 18 años. Y he trabajado en otros territorios. He trabajado en las Islas Baleares, he trabajado en Madrid. Y lo que yo me he encontrado aquí, como diría, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Pues mira, aquí es el qué dirán. Pero no solamente en los casos de que una mujer que sufre violencia de género no pueda ni reconocerla en un principio, ni pueda tener movimiento, digamos, ni autonomía por esta historia, por este factor,
dentro de todos los que hay, sino que genera otras patologías. Hay una base en las mujeres del que dirán que las mantiene con las manos atadas, no tienen la libertad de poder ser ellas, expresarse, y esto a la larga pues puede generar, claro, dificultades psicológicas y emocionales. Aquí faltan políticas de dinamización, pero claro, es que el gran problema es que estamos despoblados. El asociacionismo femenino no existe. O si existen amas de casa, existen algunas, pues a lo mejor de deporte, sí que existen, pero claro, para que una asociación feminista aquí arraigue, necesita tener mucha gente, muchas mujeres. ¿Por qué? Pues porque aquí ha habido casos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que al final estas asociaciones mueren porque somos 4. Somos 4 que tenemos que gestionar, ser activas las 4 de la misma manera. Es que no tienes tiempo. Ya. Locales gratuitos para poder estar en condiciones, pues claro, los municipios tienen muchas limitaciones. Luego, el mercado laboral. La feminización del trabajo en lo rural es mucho mayor. La formación de la mujer, aquí se nota que, pues bueno, pues no es tal, porque, mira, cuando hablamos de migración, la mujer, aquí en Aragón al menos, me vi el estudio, y la mujer migra más que el hombre. Entonces, aquí hay más solteros que solteras, digamos, ¿no? Y la mujer migra y se queda fuera porque tiene más recursos, ¿no? Y la que se queda, pues se queda, pues bueno, con bastante menos recursos, y encima con unas estructuras patriarcales que encima no le permiten moverse. Y ojo, que también la estructura patriarcal, digo, que está dentro del hombre y dentro de la mujer, Sí, están asumidas por todos y todas. Está en la sociedad. Tú, como psicóloga, has notado esto a la hora de que mujeres hayan ido a acudir a ti? Quiero decir, ¿tú notas o lo has percibido de alguna manera a la hora de acudir a tu consulta? ¿Que acudan menos o que tarden más en acudir de lo que deberían o cosas por el estilo? Por temas de violencia de género me refiero, de violencia machista. Te diría mi experiencia que no acuden. O sea, directamente, es que, ¿no? Vamos a ver, yo cuando recibo a una mujer porque hace una solicitud, hay varias vías, ¿vale? Porque si hay una denuncia, si esta mujer ha hecho una denuncia ante el juzgado o ante la Guardia Civil, nosotros, como servicio social, recibimos un aviso y entonces se pone en marcha protocolo y, bueno, ponen en marcha las trabajadoras sociales y se les ofrece el servicio de asesoría psicológica. Algunas lo piden y otras no. Lo piden, desde mi punto de vista, menos. Ahora, el número de denuncias que hay en el entorno y demás es muy bajo en relación a las cifras estadísticas que hay nacionales. Lo cual creo que hay mucho más silencio en lo rural por lo que te estoy diciendo, porque es que hay... Sí, por el qué dirán. El qué dirán marca un montón. Y luego hay otro aspecto, y es que las mujeres que puedan estar sufriendo violencia de género no lo reconocen. Pero no es que no lo reconozcan en el público, es que no se enteran, no lo creen. No lo creen ni lo ven bajo ese prisma. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, hay estructuras sociales y familiares muy viejas, muy antiguas. Todavía aquí se sigue considerando que lo que ocurre dentro del hogar forma parte de lo privado. Y hoy la Ley Integral contra la Violencia de Género dice que la violencia que ocurre dentro del hogar ya no es privada, es delito. Y esto es algo que todavía no se admite. Claro, lo que ocurre dentro del hogar, si ambos la pareja tienen las mismas creencias patriarcales, la mujer no va a reconocer que se está ejerciendo un control sobre ella ni una violencia. Y vienen a consulta por otras dolencias y yo detecto la violencia de género. Entonces, me sorprende porque veo mucha más de lo que realmente se manifiesta, ¿no? Sobre esto, precisamente, te quería preguntar también, Diana. Sabemos que durante la pandemia y en concreto durante los meses de confinamiento, el Instituto Aragonés de la Mujer registró un aumento de llamadas de hasta el 60%, aunque el número de denuncias permaneció similar a otros años.
que es un poco de esto de lo que estamos hablando, ¿no? El confinamiento puso a muchas mujeres víctimas de violencia machista en una situación realmente terrible, ¿no? Porque las encerraba con su agresor, con su maltratador. Muchas veces parece que la violencia machista solamente sale a la luz con las agresiones o los asesinatos. Sin embargo, como tú misma estás comentando, ¿no? La violencia comienza mucho antes. Cuéntanos un poco cuáles son los primeros signos de maltrato, cuándo nos deben saltar esas red flags que se dice ahora y cómo pueden actuar las mujeres si detectan, o cómo podemos ayudar las personas de su entorno si las detectamos o si nos piden ayuda, porque también en muchas ocasiones, ¿no? Como tú comentabas, en el entorno, quizá por falta de concienciación, se niega, ¿no? O se le resta importancia a asuntos realmente graves que ocurren en la pareja. Bien. Primer signo de maltrato, el control. El primer acto de control de una pareja, pues de la pareja a la mujer, el primer acto de control, eso es una luz roja, pero como un castillo. Lo que pasa que esa primera señal va a ser chiquita. O sea, no la señal, perdona. La manifestación del control va a ser chiquito. Entonces, se debería de encender una luz roja inmensa, una alarma inmensa ante esa chiquita. Pero como es un control pequeño en un principio, le damos, nos puede sorprender. Yo veo como mujeres se sorprenden cuando lo comentan, pero lo justifican de mil maneras. Bueno, es que estará cansado, bueno, es que tal, bueno, es que no es para tanto, minimizamos. Pero, como algo puntual, ¿no? Quizá. Claro, pero yo al primero, vamos, luz roja. Claro, ¿cuándo nos deben saltar esas alarmas, no? O sea, que al primero y pequeño. Y luego todos los demás, si nos ha saltado la alarma y no le hemos hecho caso porque es pequeña o intuimos que es pequeña, oye, pues a la poquita que sume. A la poquita que sume, porque al principio el control va a ser pequeño, con una baja frecuencia. ¿Por qué? Porque no se nota, porque un hombre que intenta controlar desde el principio de forma violenta a su pareja le va a durar bien poco, hoy por hoy. Claro, al principio son formas más sutiles, ¿no? Son formas muy sutiles de manipulación y, bueno, poco a poco la va enredando. Esta es la realidad, ¿no? Sé que decirlo es muy fácil, porque hay el fenómeno de por qué se da, y en la lucha contra esta frase tan estupenda, irónicamente lo digo, ¿no? De si ella está en esa relación de maltrato será porque le va, será porque le gusta, es masoca. Esta es una justificación un poco antigua, pero que también se oye hoy, ¿no? Y hay que conocer el fenómeno, que es muy complejo, porque no olvidemos que la mujer que admite, acepta una relación de maltrato, empezando por ese control, es porque esta mujer también tiene creencias en donde es su deber. O sea, inclusive puede tener luchas internas, es decir, es muy compleja la cuestión psicológica de por qué una mujer se mantiene ahí dentro. Entonces, yo sé que es muy fácil decirle a una mujer ante la primera síntoma de control, escapa. Habrá a lo mejor mujeres que tomen nota y se vayan y dejen la relación, pero ten en cuenta que juegan creencias como el amor todo lo puede. Ya. Sin ti no soy nada. Estas frases que aparecen en canciones de gente muy famosa, en películas, están muy interiorizadas y creemos y le damos de forma falsa al amor la capacidad de superarlo todo. Y yo diría, señoras y señores, hay amores que matan. Totalmente. Pongamos un poco en tela de juicio el amor. El amor romántico es muy peligroso en según qué situaciones con las mujeres. O sea, es que es un problema. Comentabas antes sobre como el revival que está habiendo en los jóvenes, sobre todo de tendencias a la violencia machista. ¿Crees que sobre todo se está debiendo a esto que se ha venido a denominar ahora como las crisis de las masculinidades o algo relacionado con esto, ¿no? En el sentido de que
conforme el movimiento feminista avanza y y la centralidad de la política, ya no de la economía, de la sociedad, de la cultura, ya no pasa por el hombre blanco cis hetero, en cierta manera hay como un contramovimiento, por así decirlo, de reforzar estas masculinidades, ¿no? Violentas, muy, ¿no? ¿Crees que le está pasando a la juventud algo parecido a este proceso o simple y llanamente es por otros motivos? Bueno, yo pienso que sí, coincido contigo. Creo que una de las razones, por supuesto, será una de las razones, ¿vale? Pero para mí sí que se hace evidente en general, porque claro, esto lo manifiesta la juventud, ¿vale? Lo manifiesta la juventud, pero no podemos dejar de pensar que la juventud, es decir, bueno, aparte de todo, fíjate tú, lo que definimos hoy por juventud, que el otro día me dijeron que duraba hasta los 38, y digo, quiero decir, o sea, entonces, lo que es adolescencia, ¿no? Y esta juventud, a mí una persona de 38 años es un adulto hecho y derecho, pero en fin, yo debo de ser de una generación, soy de una generación anterior. Pero esta juventud, que es amplísima hoy por hoy, que es la adolescencia, que es donde más se va notando el repunte, pero toda esta amplia juventud son la sociedad. Es que son la expresión de la sociedad. Entonces, sí que creo que la mujer lleva luchando, bueno, por muchísimos años por su independencia y autonomía, luchando por esta independencia y autonomía y por esta igualdad de derechos, y creo que el hombre no ha hecho el camino a nuestro lado y paralelamente. Hoy sí que es verdad que me encanta lo de las nuevas masculinidades, me encanta que los hombres os cuestionéis y también os liberéis del patriarcado, que también os machaca. O sea, ¿por qué? Sí. Pues porque es súper limitado. O sea, solamente parece que hay un modelo de hombre que precisamente es este, ¿no? No sé, el machote americano, aquí lo puedo todo, y me parece que se os carga con unas, no sé, también con un modelo que es espantoso. Entonces, cuando el problema está en si no puedo ser ese, ¿quién soy? Y no hay nada inventado. De ahí viene que hay, pues esto, que los hombres os deis cuenta, ¿no? Y decir, oye, hay que reinventarse, porque las mujeres nos llevamos reinventando un montón. Pasamos una fase en donde, para no ser el rol femenino, el rol de género femenino, de mujer blandita, sumisa y demás, adoptamos el imaginario masculino. Y pasamos y dijimos, no, esto no lo cuadra, esto no me va. Yo no soy eso, yo no soy hombre, a mí no me gusta manifestarme así, ¿no? ¿Qué soy yo como mujer? Mi generación, yo el año que viene, en febrero, cumplo 60, ¿no? Entonces, mi generación le estamos dando muchas vueltas de decir, ¿cómo quiero yo ser mujer? ¿Cómo me planteo ser mujer en este mundo tan cambiante si no quiero ser ese modelo? Y vosotros tenéis que hacer, desde mi punto de vista, ese proceso y ese trabajo, ¿no? Creo que sí, que es que no hay un modelo, y la juventud lo que le ocurre es que no se pone a pensar en el modelo, eso lo hará alguien más adulto, pero la juventud está con muchas cosas en la cabeza como para ponerse a plantearse una nueva masculinidad, y yo creo que es la labor de los hombres adultos los que tienen que empezar a vender públicamente sus masculinidades, y creo que hace falta programas sobre feminismo, mujeres hablando de feminismo y contra la violencia de género, que hace falta, y mejor, y estupendo. Pero yo creo que tenía que empezar también a oírse vuestra voz, ¿no? Las nuevas masculinidades, inventaros, pues oiga, yo no quiero ser agresivo, no tengo por qué serlo, yo no quiero ser, no sé, la masculinidad se expresa de mil maneras. Claro, quizás un poco en la lógica de que comentabas, de interpelar que el patriarcado también es una losa para los hombres, y que hay un mundo fuera, claro, que aún está por construir y por definir, porque el hombre efectivamente no ha hecho esa tarea, y igual interpelado desde ese lado, pues bueno, hay que ir deconstruyéndose y construyendo también referentes alternativas para precisamente para eso, para que la salida no sea la impotencia del patriarcado habitual, que al final, pues claro, además también hay otro de los pilares que pueden explicar un poco, ¿no?, la reacción esta o el... Yo creo que de todas maneras, lo que has comentado tú, si se ha dado en el clavo, yo creo que
el ala más conservadora de la sociedad intuye riesgo en este progresismo femenino, ¿no? Intuye riesgo a su propia identidad, a quienes son, ¿no? Entonces, claro que levantan la voz y bueno, pues de mil maneras comunican un mensaje, ¿no? En el fondo, el cambio del hombre, es decir, voy a perder mis privilegios porque los van a ganar las mujeres, ¿no? Desde esa perspectiva, que además es de guerra y de muy patriarcal, pues claro, se monta la guerra. Yo no lo veo así, ¿no? Es decir, a lo mejor perdéis un tipo de privilegio, pero yo creo que ganáis otro. Claro. Es que me parece que ganemos las dos partes, ¿no? Y yo creo que ahí en nuestra juventud deberíamos darle nuevos modelos que navegar y que transitar con tranquilidad. Nuestro cerebro, el cerebro de por sí, tiende a ser conservador. Está más marcado a conservar porque la aventura conlleva riesgo de muerte, ¿vale? Estamos hablando evolutivamente. Entonces, bueno, tendemos a ser conservadores y ante el riesgo, ante lo novedoso, nos echamos para atrás, salvo algunas aves raras que tienen un factor en donde que lo que les encanta es irse a la aventura, de ahí los aventureros que se van por ahí. Pero la sociedad en general o el cerebro en general tiende a esto, ¿no? Entonces, cuando hay un empuje muy grande hacia el cambio, hay otra parte de la sociedad que tira para retener, ¿no? Bueno, es lo conocido son las distintas dinámicas y tensiones que siempre hay en la sociedad, en toda sociedad. Igualmente, entrando un poco en los privilegios de los hombres y en que explorando masculinidades alternativas o disidentes perdamos privilegios, pero también ganemos, es decir, quizá tampoco quepa sopesar coste y beneficio, que al final lo importante es que el cambio es para, como tú decías, Diana, es mejor para todas las partes, ¿no? Y en la situación en la que estamos, claramente hay una parte oprimida y perjudicada, que sois las mujeres. Entonces, quizá ese deba ser, eso es el asunto primordial al final, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, hay cosas que hay que hacer que la gente hace a veces de forma subconsciente o inconscientemente, ¿no? El coste, beneficio. Eso lo hacemos, nuestro cerebro lo hace ya de por sí, está programado para hacerlo así y lo hace así. Pero creo que es importante, por eso es importante hablarlo, sacarlo a la calle para que la gente escuche que hay que traer a la conciencia ese coste-beneficio, para que yo voluntariamente pueda dirigir mi conducta hacia donde yo quiero, en pos de mis valores, en pos de lo que yo creo. Porque yo a lo mejor naturalmente haría una cosa que me va mejor, pero tengo el valor de la igualdad, por ejemplo, ¿no? Yo creo en la igualdad de las personas, la igualdad de oportunidades, que luego cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre y muy bien, pero sí la igualdad de oportunidades. Yo puedo, y yo en mi vida, en cambio, no lo fomento. En mi vida personal, no, porque tengo un privilegio. No, yo tengo que conscientemente soltar un privilegio para que otra persona coja, si creo en ese valor. Claro, ser coherentes, ¿no?, con nuestros valores. O si no, me tengo que cuestionar si yo soy una igualitaria de pacotilla. Pero como yo entiendo que ser honesto con uno mismo para mí es un principio vital, y lo que sí que veo es que por procesos psicológicos, ¿vale? Entiendo el porqué, pero que la sociedad en general, oye, pues no lo hace. Y por eso creo que es fundamental ser machacón, sea con lo que sea. Hay que concienciar. Ya para finalizar la entrevista, Diana, queríamos hablar 1.118 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 en España, desde que se empezaron a contabilizar, 37 en lo que va de 2021, 2 en Aragón y 129 mujeres con orden de protección contra la violencia de género en las comarcas turolenses. Son datos escalofriantes que nos revelan la situación de emergencia feminista en la que nos encontramos. ¿Cómo paramos el terror machista? ¿Ha agravado la pandemia esta situación? ¿Están las instituciones a la altura? ¿Faltan recursos, protocolos, coordinación institucional, educación, formación de género? ¿Qué falta? ¿Podemos estar de todo? Es que yo te lo contesto todo. Bien, yo solamente un ejercicio simpático, ¿no? 1.118 asesinados, hombres asesinados por violencia de género en el 2003, ¿no?
Este año llevamos 38 hombres asesinados. ¿Asesinos? No, vamos a darle la vuelta. Es que si vale, perdona. 118 hombres asesinados desde el 2003, yo os aseguro que las instituciones habrían puesto, bueno, la institución de la sociedad hubiera puesto las manos en el cielo, ¿no? O sea, se hubiera clamado, ¿no? Estas cifras son apabullantes, pero si encima le damos la vuelta, si hasta a mí me impactarían. Quiero decir, esto parece que vemos esto y como que es algo, sí que hay una cierta normalización, ¿vale? Quiero simplemente hacer un punto ahí, una llamada, ¿no? ¿Cómo paramos el terror machista uniéndonos como sociedad entre todos, hombres y mujeres? Pero mientras existan hombres que crean, hombres y mujeres, que digan que no hay violencia machista, que eso es un invento, pues va a ser mucho más difícil. Cuando las instituciones públicas, digamos que ponen todo, pues yo creo que ponen mucho, pero no todo. Porque hay algo claro, las instituciones públicas no son un ente abstracto que está por ahí flotando. Las instituciones públicas son lo que son las personas que ocupan puestos de responsabilidad con capacidad de decidir. Esa es la institución pública. Y si esas personas no tienen integrado, no conocen el fenómeno de la violencia de género, realmente lo complejo que es y cómo es, piensan que no existe o, pues claro, las decisiones que tomen pues no van a estar dirigidas a reducir estas cifras. Y tengo conocimiento de ello, porque trabajo en una institución y sé, entonces considero que es fundamental que las personas que están con capacidad de decidir tienen que conocer este fenómeno en absoluta profundidad y tienen que ser, aunque sean hombres, aunque sean mujeres, tienen que estar realmente concienciados y alineados con estas ideas, con esta realidad. Si no, en el fondo vamos de tapadillo. Esta es una de las cuestiones que yo me encuentro, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay formación y la hay. Y hay dinero y además un montón. Cuando yo lo miro digo, oye, para hacer formación para los técnicos, para hacer formación para los profesionales, debería ser exigible en los políticos, pero no lo es. Pero debería ser exigible. ¿La pandemia ha agravado esto? En el momento de la pandemia, claro que sí. Claro que sí. Vamos, y un mogollón. ¿Queda mucho por hacer? Queda un montón. Hay un montón hecho, A mí me gusta siempre decirlo, hay un montón hecho, pero nos queda muchísimo. Yo creo que a través de la difusión, la sensibilización y la formación, lo que pasa es que, bueno, como bien hemos dicho antes, hay tensiones contrarias. Esto es como si quieres ir subiendo o caminando y tienes algo que te está tirando para atrás, ¿no? Pues el esfuerzo que tienes que realizar para alcanzar el objetivo, pues se triplica. Se triplica. Pero bueno, en esas estamos, ¿no? Sí, no, yo en esas estamos. Además, yo soy guerrera desde el día que nací. Cada vez a lo largo de mi propia historia vital, pues he ido formándome y he ido conociendo en profundidad el fenómeno, que es muy complejo y es necesario conocerlo para saber tomar las correctas decisiones. Sobre todo, claro, yo en mi caso también es verdad que sí, soy una persona idealista, soy una persona... pero mi trabajo es del individuo, o sea, es la visión individual. Yo trabajo directamente con las mujeres, ¿no? De yo más me formo, ¿no? En cómo trabajar con ellas para conseguir que salgan de esta situación, ¿no? Y ellas necesitan toda especialidad, absolutamente especializada, no vale... Claro, hay familias que se desesperan con esta situación de sus hijas, hermanas, o que desesperan, ¿no? Y necesitan una atención desde el momento cero muy especializada a estas mujeres, porque están, dependiendo de la violencia con la que vivan, claro, su situación, obviamente, ¿no? Muy bien, pues con este alegato a la implicación por parte de las instituciones contra la violencia machista, terminamos esta entrevista. Diana, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Oye, está fenomenal. Sois un encanto. Muchas gracias. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena.
sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es. Pues continuando con las entrevistas en este Moliendo Gordo, y ya para cerrar el programa de esta semana, contamos con la periodista zaragozana Berta Jiménez Luesma, colaboradora de El Salto, A la Info, Radio Primavera Sound y redactora y editora de Altair Magazine, que ha sido nominada a los premios Gabo de periodismo en castellano y portugués con la crónica El Tajo fuera de escena, publicada en Pícara Magazine sobre mujeres y minería en Escucha, Teruel. Bienvenida, bienvenida, bien plegada, Berta, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantada de estar aquí, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Para arrancar y situar un poco a nuestras monoters, ¿de qué va esta crónica de El Tajo fuera de escena, publicada en Pícara Magazine? Pues este trabajo, esta crónica va sobre el trabajo invisible que desarrollaban las mujeres en un contexto minero, en concreto en el de Escucha. Y en todo ese trabajo invisible, que por un lado era pues como el reproductivo más tradicional, el que estamos más acostumbrados de limpiar, hacer la comida, sostener la vida, vaya, todo lo que es el trabajo reproductivo, adaptado, digamos, a unas circunstancias mineras, es decir, pues la ropa sucia de mina no es igual que la ropa sucia de otro trabajo, entonces pues implica pues frotar mucho más o cómo hay que frotar a los propios maridos, ¿no? En este caso, para que les saliera todo el polvo de carbón. Y por otro lado también a trabajos sumergidos asociados a la mina, como podían ser respigar carbón, ¿no? Que era pues que un trabajo, por lo que me contaban, que se solían desarrollar mujeres viudas a lo mejor, ¿no? Que tenían pues una paga por viudedad muy pequeñita, tenían que salir adelante, entonces se iban a la escombrera a rebuscar entre el estéril del carbón a ver si conseguían pues carbón útil todavía para poder o bien venderlo o bien usarlo para calentarse, ¿no? O pues aguadoras, no había agua corriente, pues con los buyoles subían hasta la mina, llevaban agua. Entonces, pues la crónica se centra un poco en toda esta realidad, ¿no? En toda esta realidad que forma parte de, o sea, es como la otra parte de la historia que solemos escuchar, ¿no? Como que las historias siempre tienen un discurso muy parcial, pues el otro lado. Oye, Berta, has sido nominada a la 9ª edición del Premio Gabo de Periodismo en Castellano y Portugués. ¿Qué ha supuesto para ti esta nominación? ¿Su proyección ayuda a poner a Escucha y las cuencas mineras turolenses en el mapa periodístico internacional? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo estoy muy, muy contenta porque el trabajo haya sido elegido entre las 10 historias de Iberoamérica y creo que sí pone en el mapa a Teruel, lo cual me hace muy feliz porque pues resulta muy poético, porque la crónica empieza como con esta idea de hacer zoom como en una especie de Google Earth y de repente pues y tanto que no, que está presente y que podemos situarlos porque salta el charco y se convierte en una de estas 10 historias. Me parece muy, muy bonito también que figure, porque Teruel es una zona siempre abandonada administrativamente y que figure tanto, pues espero que sea un aliciente para que más personas, pues tanto como que se ponga el foco informativo, como que haya más visitas, por favor, que la gente vaya al maravilloso Museo Minero de Escucha y en general a Teruel, que tiene una riqueza a todos los niveles, pues maravillosa. El reportaje forma parte del proyecto de investigación Estudio de la situación del mundo rural aragonés desde una perspectiva de género. ¿Puedes contar con un poquito más de profundidad a nuestras monoters de qué trata y qué objetivos persigue este proyecto de investigación? Sí, pues este proyecto lo dirige Mariluz Hernández, que es profesora de la Universidad de Zaragoza de Geografía. Entonces, digamos que el proyecto es de geografía y aborda la falta de visibilidad que las mujeres sufren y la ausencia de fuentes de información estadística sobre mujeres, ¿no? Entonces, ellos han diseñado una metodología que desarrolla e implementa una herramienta de análisis territorial, ¿no? Con la intención de valorar la inclusión de las mujeres rurales, pues, en diferentes ámbitos. Entonces, saltando a la dimensión de comunicación, María Angulo, que es otra profesora de la Universidad de Zaragoza, de periodismo, decide que la adaptación conceptual, digamos, de este proyecto a comunicación serán una serie de textos de periodismo narrativo
que el periodismo narrativo, para quien no lo sepa, es pues como el periodismo de siempre en lo que a meticulosidad, investigación y no ficción se refiere, pero con las formas más de la literatura, ¿no? Pues más narrativo, como su nombre indica, poder detenerse en detalles, largo aliento, poquito a poco, ¿no? Como slow journalism lo llaman también. Bueno, entonces ella decide adaptarlo de esta forma. Entonces, pues encarga una serie de reportajes y uno de ellos es este, El Tajo fuera de escena. Podéis leer el resto en el Instagram o en el Twitter de Ellas son Campo, que es el nombre como que en redes sociales se le ha puesto a este proyecto. Vale, Ellas son Campo, en Instagram y Twitter. Muy bien. Has comentado en otros medios que la idea original era hacer entrevistas a mujeres mineras, pero que la primera sorpresa fue que no las había. Esto te permitió contar la historia de 3 generaciones de mujeres que no salen en los libros. ¿Qué te impactó más? ¿No encontrar mujeres mineras o las historias que te encontraste fuera de la mina? ¿Se obsesiona el periodismo, la historia, etcétera, con contar siempre lo productivo, dejando de lado lo reproductivo? Sí, sin ninguna duda. O sea, bueno, impactarme me impactó mucho más la historia que me encontré, entre otras cosas porque era la historia real, ¿no? Lo otro era una ensoñación, pues esto, por un lado, vista desde una perspectiva patriarcal por mi parte y por otro también pienso que un poco urbanita, ¿no? Como de idealizar la historia rural que quiero encontrar, con lo cual está muy bien como lección. En la crónica aparece en primera persona, no solo porque me pasase a mí, sino porque creo que es algo que nos suele pasar. Y esto lo digo también en la línea de esto que me preguntas de si el periodismo y la historia se obsesionan con contar siempre lo productivo. Pues sí, creo que tendemos a buscar la épica, y la épica obviamente está marcada pues, por este trabajo productivo y olvida todo lo demás, ¿no? ¿Dónde está todo lo que sostienen esas historias épicas, ¿no? Los silencios de la historia. Nunca nos detenemos o no tendemos a detenernos en los silencios de la historia y pues como decía antes, eso genera que tanto sea historia o periodismo, me refiero, pero a historias pues que tengamos una visión totalmente parcial de la historia. Claro, al final una visión, la visión que interesa, ¿no? O sea, al final los que escriben la historia y los que se la cuentan han sido siempre desde el mismo punto de vista, ¿no? Exactamente. O sea, a partir de ahí, claro, así generamos nuestros imaginarios y generamos nuestras narrativas, ¿no? Y es a lo que queremos aspirar y es lo que envidiamos, es lo correcto versus la vergüenza, ¿no? Porque toda la parte del trabajo reproductivo ahora, desde hace unos años, se reivindica mucho, pero hasta hace unos años era casi motivo de vergüenza que tu madre se dedicase solo a trabajo reproductivo, solo, ojo, que ya solo con decirlo así, y no tuviese un trabajo asalariado, ¿no? Esto en la crónica parece que en un momento que las mujeres de la Asociación de Mujeres de Escucha conversan, ¿no? Que dice, hombre, yo trabajé hasta no sé cuándo, y le dice la otra, perdona, yo he trabajado toda la vida. Y es como, claro, es que a qué llamamos trabajo, ¿no? Claro, la vida pública, ¿no? Que siempre ha pertenecido al hombre y la vida privada que al final pues también es trabajo, ¿no? Que no haya sido remunerado. Exacto, sí. Luego esto también se traslada como, por así decirlo, a la idea de futuro y me voy a explicar con esto. En Teruel, con todo esto de la despoblación hay mucha obsesión, ¿no? Por buscar, ¿no? Por reescribir o continuar escribiendo la historia productiva, como pareciéndose que la historia reproductiva o no existe o es menos... o sea, pues eso, te oculta, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay como mucha obsesión de buscar única y exclusivamente el futuro de las zonas como Teruel desde esa óptica, ¿no? Desde una óptica como ahora con las renovables se ve muy claro, ¿no? Igual hay que cambiar esa óptica. Historias como las que planteas, evidentemente, han cambiado los tiempos, el trabajo reproductivo se está poniendo encima de la mesa, se está estableciendo poco a poco, más lento de lo que nos gustaría, pues se está poniendo encima de la mesa como un trabajo, como lo que es, y igual empezamos a mirar el territorio también desde esa óptica y con otro tipo de futuros
que no necesariamente pasan por eso, por tener grandes minas o grandes inversiones, sino igual por más construir sociedades de cuidados, y que igual ahí está más el futuro que en otro tipo de ópticas. Pues estoy totalmente de acuerdo, la verdad creo que deberíamos tender hacia allí, ¿no? Hacia más cuidados, hacia más comunidad y hacia menos pues épica o menos políticas como esto que comentabas de justo ahora de las renovables, ¿no? De lo de renovables sí pero no así, pues como que todos los discursos que llegan de la preocupación por la despoblación y cómo repoblar, tienen como esa perspectiva siempre de pensar en quién va a venir, cómo es esa persona, no esas identidades que vienen y qué podemos hacer, como un poco cuál es la zanahoria para que vengan, en vez de toda esta idea de pensar, bueno, ¿por qué se está yendo la gente, no? Entonces yo creo que vamos, que en la línea de lo que tú dices, pues poner los cuidados en el centro sería un lugar muy importante por el que comenzar. Claro, choca totalmente con el sistema capitalista y neoliberal en el que vivimos, entonces no sé hasta qué punto... Claro, es bueno, que... no sé. Es que igual, esto lo hemos discutido un mogollón aquí, igual hay que salirse de esa lógica, en el sentido de que el veneno no te puede curar. Bueno, esto sería muy relativo, pero en este caso está muy claro, es decir, el mismo sistema que te está, o sea, que te está dejando fuera, no, al final acabas persiguiendo meterte en el sistema que en el cual nunca vas a tener hueco, ¿no? Igual lo que hay que empezar a criticar es esa idea de progreso, por así decirlo, muy vinculada también a ese, ¿cómo decirlo? A ese oscurantismo o que va siempre como independiente, ¿no? De en realidad el trabajo reproductivo, que es el que lo sostiene, ¿no? Igual lo deseable es soltar amarras de eso, pero bueno... Que aún está muy lejos esa situación de plantearse en Teruel, pero igual es una opción. Bueno, creo que en Teruel y en cualquier sitio, ¿no? En general, ahora justo que han salido los datos de salud mental, bueno, las cifras de suicidio que está manejando, ¿no? El Estado español, pues creo que también evidencia esto mismo, ¿no? Que es fallida la forma en la que estamos viviendo y que es un sistema antipersona absolutamente, ¿no? Sobre todo para la clase trabajadora, por supuesto. Entonces, realmente creo que es urgente replantearse esto. Totalmente. Oye, Berta, entre otras, cuentas la historia de Rosario Castilla, mujer migrante a escucha desde Andalucía tras la guerra, donde hablas no solo sobre la precariedad vital de aquellas que venían a trabajar al calor del crecimiento de las minas en las décadas de los 40 y 60, sino además de cómo de dura fue la integración con los autóctonos, entre comillas, por motivos como el acento e incluso llegando a priorizar a las del pueblo en los turnos del lavadero. Ahora que se romantiza en exceso la vuelta al pueblo y que solo se busca atraer gente para repoblar, ¿crees que se hace necesaria la recuperación de estas historias para no volver a repetirlas? Mira, yo creo, Rosario me decía, cuando me contaba todas estas historias, ¿no? De discriminación que ella sufría, me decía, es que pasa como ahora con los inmigrantes, me decía una señora de 80 años. Entonces, sí, tenemos que aprender de la historia para no caer en los mismos errores, pero creo que más allá de volver o sea, de esto de volver al pueblo o no volver al pueblo, porque esto se da en el pueblo, en la ciudad y en cualquier sitio, ¿no? Encima ahora con todo el auge de los discursos de extrema derecha, xenófobos, racistas, pues creo que desde luego tenemos que ser conocedores de nuestra historia, de la historia y de poner un poco el foco. No creo que esto, que simplemente, o sea, no creo que esté solo relacionado con lo rural, creo que en general es algo que siempre es importante. En realidad, sí que es verdad que quizás en entornos más pequeños, por así decirlo, este tipo de cosas como que resuenan más, ¿no? Esto, joder, a mí no me gusta hablar de este hombre, pero es que hablamos hasta en la sopa, pero porque lo tenía en su libro. Sergio del Molino, en la introducción a la España vacía, porque ha escrito otros libros sobre la España vacía, vaciada, como le quieran llamar, y que ya no sabes en qué libro
lo dijo, venía a hablarlo esto como, él le ponía un nombre que era como heterofobia, ¿no? Como la fobia a lo diferente. Que también es cierto que los pueblos tienen como esta obsesión, ¿no?, ahora de captar a gente de fuera, ¿no? A ver qué le ofrecemos. Por ejemplo, de esto hablaremos en el programa, pero ha habido hace poco una feria como esta de la despoblación que montaba el gobierno de España, y ahí pues han pasado todos dando pues eso, lo que hemos hablado en la anterior pregunta, un poco cómo ser atrayentes al de fuera, ¿no? Y un poco, ¿no? Es cierto que este tipo de lógicas igual pueden resonar un poco más o ser más presentes, ¿no? Como en el pueblo vista la amenaza. Igual eso ahora se ha girado, ¿no? Se ha dado un poco la vuelta porque los pueblos necesitan que llegue gente y ya importa muy poco de dónde vengan, en cierta medida, entre comillas. Y quizás más en entornos urbanos, ¿no? El discurso del odio esté como siendo más argamasa o como cuajando más en ese sentido. Entonces también hay como una especie de, digámosle, de prejuicio, por así decirlo, ¿no? Que se intenta como situar que los espacios como más, ¿no? Incluso el mismo Sergio del Molino se intenta colgar el San Benito a los pueblos como una cosa como muy cateta, como muy que no quiere que la gente venga, pero igual también es un problema más general, más global, y que incluso, yo qué sé, yo me acuerdo que cuando los pastores iban en decrecimiento en muchos pueblos, había musulmanes, árabes, gente del sur de América que cumplía ese rol. Y no había conflictos raciales en los pueblos, en esa lógica. Igual están más avanzados esos sitios que otros espacios como el urbano, que igual están regreyendo un poco. Pues mira, la reflexión está de que esto, como se está haciendo tanto llamado desde lo rural, que se ha podido, bueno, invertir esa supuesta situación, no la había pensado, pero es cierto que creo que la ciudad puede ser bastante más hostil a nivel odiar al diferente, entre todas las comillas, ¿no? Pero y esto que comentas, claro, o sea, estas etiquetas, ¿no?, de pueblerino, cateto, etcétera, y pensar que en los pueblos pasan cosas que no ocurren en la ciudad por una serie de valores y contexto, me parece terriblemente clasista y snob, la verdad. No me gusta nada. También así como, bueno, no sé, como todas las miradas, como pasa siempre cuando miras desde fuera, ¿no? Como también la superromantización de repente que la gente parece, ¿no?, que se va a vivir a un pueblo y va a haber mariposas a su alrededor todo el rato, y igual dices, bueno, que tiene no sé cuántos 1000 habitantes y no hay campo en ese pueblo, ¿sabes? Como que hay como todos esos extremos cuando se habla de lo rural si no eres o sea, desde fuera, ¿no? Claro, está como, hay varias visiones. Una de estas es como la romántica, ¿no? Que la romántica es un poco como ir al museo, ¿no? Que tiene que ser como todo un decorado, ¿no? Que satisfaga tus placeres. Exacto, y luego está la visión más que esto, por ejemplo, con estas semanas en Twitter con lo de la España vacía ha sido como una locura, ¿no? Estaban todos estos los boxeros por ahí diciendo que lo de la España vacía era un invento de Pedro Sánchez para, bueno, movidas de estas, sí. Entonces, claro, a esa gente en realidad el mundo rural les ha sido muy útil en cierta medida. Antes estaban dentro del Partido Popular y esto el Partido Popular lo ha hecho toda la vida, que es como el mundo rural como el tarro de las esencias, ¿no? Como el espacio donde está la tradición, ¿no? Ahí se guarda esto, el franquismo también lo utilizó, ¿no? Es como el espacio que hay que mantenerlo un poco como el espacio donde ir a encontrarte cuando te pierdes en medio, ¿no? Del ¿no? De la cosmopolita ciudad, o de, ¿no? Cuando pierdes un poco el norte, pues ahí encuentras España, si es que tal cosa existe, pero bueno, la cosa, y entonces lo utilizan un poco como esa referencia, ¿no? Y también para ellos es muy útil incluso, ¿no?, esta lógica un poco de bullying, de maltratador, de retratar a los pueblos como un espacio de ese tipo. O sea,
Entonces ahí, claro, claro, porque muestran como la otra cara, ¿no? Como el espacio de guardar las tradiciones y como un espacio que no respeta al diferente porque precisamente está guardando esas tradiciones. Entonces, cualquier caso, tanto en un lado como en otro, parece como que están un poco ajenos a la historia, ¿sabes? Y claro, igual no son tan ajenos a la historia, igual nos dan más de alguna lección que debemos de aprender. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está. Esto es una pelota un poco grande, pero... Sí, también la falacia de que los pueblos, ¿no? Las zonas rurales son estos reductos de tradición cuando precisamente, quiero decir, si hay tanta despoblación, hay mucha gente de los pueblos en las ciudades que luego están en todas las vanguardias, ¿sabes? Como en la artística, en el activismo por el sexilio, el no sé qué. Entonces, como que también es que es totalmente incoherente esa forma de verlo y vamos, bueno, yo que soy de Zaragoza pero vivo en Barcelona, si es que está todo lleno de gente del mundo rural y de gente que está esto como revolucionando todo. Entonces, al final, cuando, por ejemplo, se oye, Barcelona es una ciudad súper moderna, va tantos años ¿sabéis? Estas típicas cosas que se dicen, como claro, pero ¿quién se lo está currando a nivel político, ¿sabes? Pues como que también las ciudades, ¿no? te absorben mucho todas las identidades que componen esa ciudad. Y entonces ya, pues ya está. Ciudad progreso, pueblo la ciudad moderna, el pueblo tradición, no sé, bastante irreal, ¿no? Sí, generar unas... Que se vayan a Artieda a darse un paseo, que tienen el único filósofo municipal de toda España, para que vean lo que es progreso. Totalmente. Oye, siguiendo un poco con la entrevista, Berta, si existe un sujeto central en la historia de la clase obrera de este país, esos son los mineros. Se ha contado muchas veces su heroica historia, pero poco la historia del trabajo reproductivo, invisibilizado, no remunerado y protagonizado por las mujeres, como comentábamos antes, que cuentas en tu crónica y que permitía precisamente que la minería y los mineros funcionaran. ¿Hasta qué punto la heroicidad minera tapa la historia real de las mujeres y la minería? ¿Hace falta una contrahistoria feminista de la clase obrera? Yo creo que absolutamente sí hace falta una contrahistoria feminista de la clase obrera. Creo que ya hay muchas tías haciendo, ¿no? Como metiendo caña con esto y rescatando, ¿no? Porque, bueno, es lo que pasa siempre en la historia y en la de la clase obrera desde una perspectiva feminista también. Siempre han estado ahí las mujeres u otras identidades, ¿no? Que no sean hombres cis heteros. Lo que pasa es que no han sido contadas. Entonces creo que es urgente recuperar todas esas historias y visibilizarlas porque realmente, lo comentábamos antes, pero cambia el imaginario, cambia la historia, cambian los referentes y se ponen en el centro pues otra serie de experiencias que realmente lo cambian todo, ¿no? Y que siempre han estado allí. Yo creo que lo de la heroicidad minera, o sea, creo que los mineros han sido como un gran ejemplo pues de lucha sindical, ¿no? Y se han movilizado un montón. Pero esto, como durante toda la crónica un poco es lo mismo, ¿no? Pero siempre hay alguien detrás, a lo mejor para que tú te encierres pues 20 días en la mina, pues tiene que haber, si tienes hijos, por ejemplo, alguien tiene que estar cuidando de tus hijos, ¿no? Y pues va a ser tu mujer. Y bueno, pues creo que también es importante porque eso está sosteniendo que toda esa lucha sea posible, ¿no? Las mujeres de la Asociación de Mujeres de Escucha contaban cómo ellas se iban a la carretera a cortarla y a quemar neumáticos y se reían, decían, nosotras quemando neumáticos y no dejamos pasar a nadie. Pues claro que sí, ¿por qué no vosotras? Si lo estáis haciendo todo el puto rato, ¿sabes? O sea, claro. Entonces, bueno, creo que sí que es muy relevante y que sí, sobre todo cuando tenemos, sí, pues héroes de la clase obrera o bueno, sí, se heroiza en general figuras, aún se vuelve más invisible lo de detrás. Sí, se acaba como ¿no? Detrás de todo mártir hay una historia detrás, o sea, en el sentido de que esto es como un poco lo que pasa hoy en día, ¿no? que el obrero de mono, fábrica, cadena de montaje, etcétera, es como el símbolo, por así decirlo. Y hoy en día
la mayor parte de la clase trabajadora a ese símbolo no le suena, o sea, no es lo que ve en su cotidianidad. Es decir, Claro. también es un poco cuando se construyen heroicidades, cuando se construyen mitos, símbolos en los que reflejarse, se intenta también como colapsar o como ¿no? Concretar ¿no? lo que nos pasa para identificarnos. Igual hoy en día te identificas más con la vida de mierda que llevamos, con las mujeres ¿no? Que no bajaban a la mina, pero que sostenían la mina, que con ese, con todos los respetos, hombre blanco que bajaba a picar, que sí, que desde luego que luchó y peleó por nuestros derechos como el que más, pero igual el referente hoy en día es más eso, ¿no? Las mujeres, los cuidados, etcétera, que ese obrero prototípico, ¿no? Que se ha definido como el estándar de la clase obrera. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y luego, claro, que quede claro que esto no implica como, o sea, en ningún momento pretende como invisibilizar ni el trabajo minero que tela marinera, como la dureza de ese curro. Cuantos más años atrás, peor aún, ¿no? Y esto y toda esta lucha, o sea, para nada es como, ay, si no hubiesen ocupado tanto espacio, para nada es eso, ¿no? Es simplemente que cuando, bueno, esto, como que decidimos solo poner el foco en una parte, claro. Pero esa parte sigue siendo súper relevante. Pues ya para ir finalizando la entrevista, Berta, una pregunta clásica de cierre en las entrevistas de Radio Monotes. Siempre incidimos que en el mundo, siempre incidimos en el mundo rural como un espacio de arraigo e identidad, tejedor de comunidades de cuidado y autosuficiencia colectiva ante el abandono del Estado, frente a un mundo urbano que pivota sobre la emigración, el desarraigo, el individualismo, la soledad, la inseguridad y el desorden neoliberal de la vida. Quizá el trabajo fuera de escena y las reflexiones que deja a su paso sean paradigmáticas de esto. Cuidados colectivos protagonizados por las mujeres, sin los que ni la sociedad ni lo productivo funcionaría, invisibilizados y no remunerados, que son recuperados en esa cara B de la historia que nunca se cuenta. En este sentido, ¿puede el mundo rural, recuperado desde este punto de vista netamente feminista, situando en el centro los cuidados, ser una alternativa civilizatoria frente a las crisis que se agolpan? ¿Hasta qué punto los trabajos como el tuyo pueden ayudar o acompañar en esta tarea? Wow, pues, es que vaya reflexión y vaya pregunta más interesante y más grande, pero sí creo que, o sea, por supuesto que sería una alternativa civilizatoria. O sea, es realmente hacia, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Como hacia donde creo que deberíamos ir, porque es la única forma un poco, aunque es que ahora va a sonar esto también muy épica, pero es la única forma de salvarnos, y no de salvarnos en el mal sentido, sino como de empezar a vivir, de empezar a repensar toda nuestra forma, ¿no? de existencia, que está solo exclusivamente vinculada a las lógicas del trabajo asalariado y de, bueno, esto, pues de este sistema súper feroz que realmente nos destruye, ¿no? Entonces me parece que repensar desde un punto feminista y desde un punto interseccional, pues esto, la estructura vital, o sea, me parece que es hacia donde tenemos que ir. Entonces, por supuesto que creo que sería como una alternativa ante todas estas crisis que se nos vienen encima. Y pues trabajos como el mío, pues desde la absoluta humildad, espero que sirva para visibilizar estas realidades y, por supuesto, si hace reflexionar y inspira, pues maravilla. Espero que algo, aunque sea una migajilla, aporte. Pues bueno, con esta respuesta épica, creo que es muy adecuada para el cierre de la entrevista, una buena dosis de épica, así que con esto cerramos, Berta. Muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí de charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Muchísimo, la verdad es que sí. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por venir, de verdad.
Y recuerden, nuestros monoters, que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedillas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Y con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! Y que se quema, no puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena, solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.